y veo que de las gradas empiezan a brincar, o sea, los de ciencias, y se vienen los jugadores, y se viene Diego Mata sobre mí. Nada más de repente sentí un jalón de la playera, y yo veo que ya venía bastante gente sobre mí, de la porra, y me sacan del estadio por la puerta principal. Córrele, me dice, córrele que ahí vienen todos. Me acuerdo que venía el director de ciencias en ese momento, con 2 atrás de él, de este vuelo, o sea, así, caminando así como... Y me ven y dicen, ven para acá. Y todos corriendo. Oye, pues corro. Se para un carro. Me acuerdo que eran 2 chavos, me imagino universitarios. Ajá. Y se me quedan viendo, pues yo vestido de árbitro. A veces los papás se apasionan y sale por la borda esa pasión. Y salió molesto y al mismo tiempo va y me reclama fuerte sobre lo que había pasado con su hijo, que por qué no le había hecho nada al otro niño, etc. Y me da un rodillazo. O sea, psicológicamente... Ajá. Te golpea, o sea, sí. Cuando te dicen, árbitro, el local tiene que ganar. Cuando te dicen eso, es porque es alguien que las puede, o sea, quieres llorar, así sí, tal cual. Sí, sí. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Charla con Dani. Es el episodio 78, el primero del año de este 2025. Estuvimos preparando muy bien esta nueva etapa de videos y es que ya se viene el 30 aniversario de Expreso. Estamos a unos días y preparando muchísimas cosas. Claro que vamos a tener algo especial en La Charla con Dani y es que recuerde, La Charla con Dani inició en un aniversario de Expreso en el 28. Así que estaremos cumpliendo 2 años en este 2025. Estamos a unos días y preparando muchísimas cosas para ustedes. Muchas cosas que serán ya nuevas charlas, nuevas historias, como la del día de hoy, que tenemos la oportunidad de conocer a un victorense que tiene pues muchos temas de los cuales podremos hablar, porque es maestro, profesor y también pues futbolista acá local, y lo que más se le conoce pues es de árbitro. Tiene 20 años en el arbitraje, muchísimas anécdotas, tanto en el amateur como en el profesional, donde estuvo 12 años. Ahí tiene muchísima carnita, mucho de lo que vamos a platicar. Y es que aparte de ser todo esto, lleva en el Congreso de Tamaulipas trabajando alrededor de 14 años. Nos va a platicar lo que hace ahí. Actualmente es asesor técnico parlamentario, jefe de comisiones y también ya fue auxiliar de dictaminación. Es padre de familia, es hijo, es hermano, es amigo. Así que vamos a hablar de todas estas anécdotas. De su etapa como árbitro hay mucho, incluso tiene cosas con jugadores emblemáticos de México como Rafa Márquez, con Cuauhtémoc Blanco. También tiene cosas que decir de Raúl Jiménez, de Alfredo Tena, del Capitán Furia y hasta de Vicente Fernández. Así que el día de hoy conoceremos muchas historias y una que ustedes, al saber, muchos de ustedes que me preguntaban quién seguía, y cuando les decía, me decían, dile que hable de aquella final del Interfacultades entre Comercio y los Alces de Ciencias, que acabó en un broncón tremendo. Él salió huyendo del estadio y terminó por ahí por el seguro corriendo. Ese tema lo vamos a tocar y hoy va a platicar desde su punto de vista, cómo lo vivió aquel momento que quedó ahí marcado, y los aficionados al fútbol lo recordamos muy bien acá en Victoria. Muchos futbolistas, silbantes, aficionados y periodistas lo consideran el mejor árbitro que ha dado la región. Otros lo tachan de polémico. Y es que es como su equipo, el América. Es amado y es odiado. Tiene mucha historia, es padre de familia, ya lo dije, y hoy vamos a conocer los secretos de Rogelio Iván Rodríguez López, a quien le agradezco muchísimo. Rogelio, qué gusto saludarte, qué gusto estar aquí contigo y sobre todo saber todo lo que hoy nos vas a platicar, porque tienes un chorro de historia ya de vida, Rogelio. No, pues muchísimas gracias. Primero que nada, Daniel, a ti por la oportunidad. Tengo tiempo viendo tus charlas. Muchas gracias. Y la verdad, pues me llama mucho la atención de gente aquí de Victoria que todos conocemos, y que, bueno, el estar aquí uno, pues es, como te dije al principio cuando me invitaste, pues para mí me siento afortunado, es un honor que me hayas contemplado.
y pues bueno, platicar algo de lo que en estos años hemos hecho como árbitros. Muchas que es gracias. Como tú dices, a veces somos polémicos, nos gusta, pero bueno, siempre tratando de hacer las cosas lo mejor posible y de nueva cuenta, muchísimas gracias. Muchas gracias, Iván. Y yo creo que ya sabías que te iba a invitar porque varios invitados pues te han mencionado en sus charlas de vida, en lo que cuentan y pues y es que han venido árbitros aquí y siempre te pues reconocen tu trabajo, lo que has hecho y pues creo que hay mucho que platicar de ti, Iván, de tu vida, de cómo comenzó todo y es que eres victorense y de una colonia pues emblemática que se habla mucho en la capital de la mismísima Miguel Alemán, un barrio futbolero. ¿Qué nos cuentas de este lugar de Victoria, Iván? Pues bueno, donde sobre todo dejé mi infancia y a todos mis amigos, porque pues obviamente los sigo frecuentando, a lo mejor no físicamente, pero ahora pues con la tecnología, redes, bueno, pues es más fácil estar en contacto y bueno, me ha dado la oportunidad de seguir platicando con ellos, pero bueno, soy de la Miguel Alemán, efectivamente. Ahí viví 24 años de mi vida, de los 39 que hoy tengo precisamente. Ah, por cierto, acaba de ser tu cumpleaños. Felicidades, Iván. Muchas gracias. Ahora el 6 de enero cumplí ya 39 años y repito, entonces 24 años viví ahí en la Miguel Alemán. Pues como tú lo dijiste y platicábamos, un barrio bravo en el fútbol, ¿verdad? Yo recuerdo mucho el fútbol de mi infancia ahí pues con toda la gente de la colonia, todos los amigos que ahí es futbolero el lugar, y por lo menos siempre me quedo hasta la fecha seguimos recordando cuando nos juntamos, pues es la plática, ¿no? El recordar todos los momentos y ahora sí que como a veces en los memes que vemos en Facebook que decimos éramos felices y no lo sabíamos, ¿verdad? Sí, totalmente. Entonces, sí, pues efectivamente fue una niñez pues muy padre ahí con todos mis amigos y eso es lo que la Miguel Alemán me marcó toda la vida, ¿verdad? Claro. Oye, ¿y en casa cómo era, Iván? Porque tus padres, doña María Silvestre López de los Reyes, y tu papá, don Rogelio Rodríguez Mendoza, le deseo que le mando un abrazo, un periodista que en mis inicios le aprendí mucho de él en el diario, le mando un fuerte abrazo, seguro que va a ver esta entrevista. Tus padres, Iván, doña María y el licenciado Rogelio, ¿cómo era la infancia? ¿Cómo fue la convivencia ahí con ellos? Pues mira, yo tengo muchos recuerdos, obviamente, con mis padres. En el caso de mi mamá, ahorita que estamos en la época de frío y que veo ahí de que no te vamos a mandar a la escuela si está a 5 grados. Mi mamá hasta la fecha sigue recordando, a ver, tú te bañabas a 0 grados, lo que sea, e ibas a la escuela. Iba a la escuela. Sí, entonces mi mamá era muy exigente en esa parte. Obviamente mi papá también siempre lo fue. Incluso ahorita que lo mencionas como periodista con mi papá, recuerdo mucho cuando iba yo al periódico El Diario, ¿sí? Yo veía unas computadoras, me tocó las del santo, ¿no? Sí, las grandotas, entonces me tocó mucho ver esa parte que, pues también aparte era máquina, el trabajo en ese tiempo todavía era a máquina de escribir, y pues ahí conocí el diario, ahí... o sea, de niño ibas al diario. De niño ahí yo andaba por los pasillos corriendo, que incluso ahorita tengo un compañero en el trabajo, el licenciado Tizó, que le mando un saludo, me recuerda mucho ahí en el trabajo, a la gente con la que coincidimos, le dice, ay, mira, yo a él lo vi de niño corriendo por los pasillos del diario ahí a Rogelio, y sí tengo muy marcada esa parte, ahí en mi casa, digo, pues, con mi hermano, con Carlos. Carlos, un saludo también a Carlos, exfutbolista. Así es, también, me tocó también arbitrarle, de hecho. Entonces, sí tengo muy marcada mi infancia, todo obviamente para bien, y yo creo que se ve reflejado en lo que, gracias a Dios, hoy me siento bien de lo que soy. Claro, esas cosas de la infancia, pues cómo marcan y cómo importan después, ¿no? Todo ese aprendizaje. Y en esa primera etapa, sí ibas ahí en el barrio a ver los partidos, pero pues también ya te empezó a generar como que ya querer jugar, ¿no? A los 6 años tuviste tu primera experiencia en el fútbol. Sí, fíjate, a los 6 años, yo recuerdo mucho, digo, a lo mejor van a decir, bueno, ¿cómo te acuerdas que era a los 6 años? Bueno, porque tengo fotos y lo constato, ¿verdad? Pero sí, a esa edad fue cuando empecé en el fútbol, obviamente por mi papá, ¿verdad? Que a él le gustaba el fútbol y que me llevaba a practicarlo, mi mamá de la misma forma, y que incluso mi papá era tan apasionado al fútbol
que sin temor a equivocarme, recuerdo que a mi hermano le puso Carlos Alberto por un futbolista brasileño. Ah, pues sí, que estuvo en el Sí. América. Sí. Ajá, entonces por eso le puso, si mal no recuerdo, digo, Pues sí, debe ser. le puso, mi mamá me lo menciona, entonces a los 6 años empecé a jugar el fútbol y bueno, pues casi toda la vida lo jugué hasta después que ya lo empecé a practicar de otro modo, que es el arbitraje. Así es. Pero en ese momento que inició a los 6 años, hubo un personaje que es muy conocido en Victoria, que en paz descanse, el Gordo Volador. ¿Fue tu primer entrenador? ¿Cómo llegaste con él o cómo entraste a su equipo o qué pasó? Sí, recuerdo que llegué con él porque, Martín, sí, con Martín, el Gordo Volador, que era bolero ahí en el centro, que pues, todo el mundo, sí. Un personaje emblemático de la ciudad por ese oficio que desarrollaba, sí. Y porque aparte pues era luchador. Claro. Y entrenador de fútbol. Iván, yo ¿cómo no voy a poder hacer una charla con él? Imagínate, sí, todas las anécdotas que tiene. Demasiadas. Yo me acuerdo que él, Martín, que en paz descanse, él ponía su ring con sus luchadores, con sus compañeros luchadores, donde hoy está la tienda Walmart y Sam's. Ahí había un espacio solo, ahí ponían el ring. Ahí. Mi abuelita vivía a una cuadra de ese lugar, ahí en las Adelitas. Y bueno, y íbamos a verlo luchar porque él nos decía en los entrenamientos, mañana voy a luchar y vayan a verme. Íbamos, entonces fue una infancia hablando de fútbol con él, pues la verdad que me dejó muy marcada, tanto así que pues yo la recuerdo perfectamente. Entonces él fue mi primer entrenador. Llegué por mi papá, por mis tíos, hermano de mi papá, que también jugaban fútbol y que bueno, estaban ahí en el equipo con Martín, y así fue como yo tuve mis inicios. Incluso yo jugaba con los más grandes y porque no había categorías para niños en aquel tiempo, muchos equipos o muchas categorías, entonces ahí ¿Qué equipo era ese? Se llamaba Correcaminos, sí, pero todo el mundo lo conocía como Correcaminos del Gordo Volador. Del Gordo, sí. Sí, del Gordo Volador. Oye, pero después cambias de equipo al Azulgrana, ¿no? Azulgrana, sí. Y ahí cambias de posición también. A ver, sí. ¿Cómo fue eso? Pues fíjate, fue algo, el llegar a Azulgrana, bueno, fue de la misma manera. Mis tíos, que hermanos de mi papá, con los que mencioné ahorita, también cambian al equipo con Quique, que era el entrenador, que incluso entrenábamos aquí en el campo que todos conocemos como el Colopo. Aquí a un lado del puente o la Joroba, que le decimos. Ahí empezábamos a entrenar y Quique fue el que me propuso en ese tiempo que no me gustaba jugar de portero. Yo creo que a lo mejor me veía mal en el campo. No, me veía mal en el campo. Ya ves que a veces los porteros son el que es más malito en el campo se pone. Sí. Entonces, pues bueno, él me invitó a jugar esa posición como portero. Y bueno, en ese tiempo pues no había mucha manera de decidir si querías o no, ¿verdad? Sí, entonces, afortunadamente, pues me gustó y se me dio, y que tengo un recuerdo ahorita se me viene a la mente con Quique, sí. Que el inicio del entrenamiento con él, de hecho he platicado con algunos amigos que coincidieron en ese equipo, y era correr, no sé, 10 vueltas al campo, que es un campo chico, pero en esas 10 vueltas tú tenías que recoger 100 piedras porque estaba lleno de piedras, recoger 100 piedras y juntarlas en un bote y sacarlas. Entonces eran... Pues está bueno eso. Sí, eran entrenamientos así medios que ahora... Pues ahora ahorita, puro sintético, puro pasto. Ahorita quieren que la mamá ande ahí con el paraguas tapándole el sol. No es cierto. Está bien. Pero sí, eran otros tiempos, Iván. Pues uno antes en la calle, cuántas cosas pasó y pues aprendías, ¿no? Y enfrentabas todo eso, pero sí los tiempos han cambiado mucho. En esa etapa que entrenabas con Azulgrana o también con el Gordo, tu abuelita Carlota entró en acción por una situación, ¿no? Era difícil ir a los partidos. Sí, fíjate, yo a mi abuelita Carlota, yo soy el nieto más grande, el nieto más grande por parte de mi papá. Okay. Entonces... El consentido. Pues, a veces lo digo. Ahora entendemos muchas cosas, ¿verdad? A veces yo lo digo, ¿verdad? Pero obviamente es en broma. Pero bueno, tuve la fortuna de ser el primer nieto, ¿verdad? Y de convivir mucho con mi abuela, Carlota, a quien sabe que la quiero mucho y que le mando un saludo. Y conviví mucho tiempo en su casa. Yo vivía prácticamente ahí. Hubo un tiempo que, pues sí, literalmente ahí vivía. Y aparte también mis tías, o sea, las hermanas de mi papá, mis tíos, pues como era el primer sobrino, pues también me arroparon mucho, ¿no? O sea, entonces me marcó mucho esa parte con mi abuelita de que ella me llevaba a todos lados.
al fútbol, a ver a mis tíos, a mis partidos, Ajá. incluso cuando me hacían una fiesta de cumpleaños y que me hicieron, recuerdo, una fiesta sorpresa en una ocasión, ella fue la que me llevó en el micro, porque en aquel tiempo pues no había carro, entonces me llevó en el micro hasta la casa que ella vivía aquí en las Adelitas, me llevó hasta la Miguel Alemán, no sabía dónde íbamos, entonces me llevó a la casa, llegué y pues era una fiesta sorpresa. Entonces siempre fue cómplice, siempre fue de ese tipo de abuelitas que, bueno, yo creo que muchos que tenemos y quisiéramos tener. Entonces sí, ella en el fútbol también en mis inicios fue alguien muy importante. Pues sí, digo, al final no fuiste futbolista, pero pues influyó eso, porque el aprendizaje que tuviste de niño al intentar ser futbolista, pues ya ibas viendo el tema del arbitraje, quieras o no, ahí como que, pues de una forma como que no precisamente estabas enfocado en ello, pero ya estaba ahí, y pues ella influyó mucho, tu abuelita Carlota, a quien le mandamos un saludo. Oye, pero fuiste hasta seleccionado de Tamaulipas, ¿no? De niño jugando fútbol. Te digo, o sea, a mí el fútbol siempre me gustó. Ajá. ¿Por qué? Porque mi papá siempre me lo inculcó, mi papá. Ajá. Lo malo Y que te enseñó a irle a la América nomás, sí. pero bueno. No, fíjate, hasta eso, o sea, él nunca le ha ido a la América, ha cambiado de equipos, pero nunca le ha ido a la América. Yo creo que la mejor... Entonces, ¿por qué le vas a la América? Pues me nació de... Por Contreras, como por siempre. Contreras, pues, sí, por polémico, como No, dicen. Entonces, el tema sí fue de esa manera, como comentas, en mi infancia, sí, con mi papá, con mi abuelita. Ajá. Y pues esa es la cuestión que... Pero íbamos a la selección Tamaulipas. Ah, perdón, sí tienes razón. Se me fue por ahí. No, está bien. En la selección Tamaulipas, yo llego por Quique, que le mando un saludo. De portero. Sí, de portero. Empezaste a destacar de portero. Así es. Él me dio esa oportunidad de participar en esa posición y, pues bueno, se me dio la oportunidad de ir creciendo en el fútbol infantil hasta llegar ahí a la selección Tamaulipas. Para muchos, a lo mejor en la actualidad, digo, y no es crítica, es comentario, a lo mejor puede sonar fácil a veces llegar a esas instancias en el tema infantil, porque hoy el fútbol ha evolucionado mucho, cambia mucho. Ahora, pues ya no es una selección Tamaulipas, ahora ya son muchas selecciones Tamaulipas, porque han cambiado los formatos, porque son otras circunstancias. En aquel tiempo había una sola selección por estado. Sí, era bien difícil estar entonces, para empezar, bueno, pues era difícil llegar ahí a esa posición, esa parte. Entonces, afortunadamente se me dio la oportunidad de llegar ahí. Tuve grandes compañeros que muchos de ellos llegaron a ser jugadores profesionales. Como por ejemplo el mismo Diego Mata, con el que más adelante. Sí, Diego Mata. Saludos a Diego. Sí, Max Castro. Max. También me tocó Luis Martínez, muchos amigos que tengo ahí que dejé, ellos sobresalieron. Y bueno, es de las cosas también que me ha dejado el fútbol. Hubo en ese tiempo, Iván, un viaje que hiciste con la selección, fue un nacional, y en una semifinal contra Chiapas, ¿te marcó ese partido? ¿Qué pasó? Sí, fíjate, ese nacional fue aquí, en Victoria, fue de los pocos que hasta la fecha yo sigo recordando. Yo creo que no ha habido, aquí no hemos tenido sedes como nacionales actualmente, y fue un nacional que me marcó, y hasta la fecha, ¿cuántas veces me sigo yo culpando? Digo, fútbol, deportivamente, ¿verdad? No es otra situación de frustración ni nada, pero sí, mi posición como portero me dio la oportunidad de participar en todo el nacional, prácticamente, y que incluso yo compartía portería con Max Castro, pero a él se le daba mucho el campo también. Él era jugador, era jugador y portero, entonces combinaba esa parte, y pues al momento de llegar a penales, ahora sí, como decían, la tuve, era mí, la dejé ir, tuve la oportunidad ahí, me marcó mucho esa parte. Pero bueno, pues era parte del fútbol, no se nos dio en ese momento. Yo creo que son cosas que te marcan de niño, y hablo de esta situación porque es eso, que te van ayudando a crecer, pues obviamente aprendiendo de esos, vamos a llamar, los errores o de los aciertos que uno va teniendo, y que yo hasta la fecha me dejó grandes enseñanzas gracias a en ese momento el profesor Leo Castro, que es papá de Max y de Leo Castro, a quien tengo grandes recuerdos con él,
y otros profes que también tuve la oportunidad en ese equipo, en esa selección, claro, y en ese nacional. Te marcó. ¿Estuviste en qué primaria, Iván? En la Jesús Ornelas Zavala, ahí precisamente en la Miguel Alemán. Ahí estuve todos mis 6 años. Luego secundaria. Secundaria en la técnica 1, la técnica industrial. 1 acá. Así Eras es. Hormiguita. Así es. Luego pasas al Cebetis 119. 119. Pantera, yo también. Así es. Y la UAT. A la UAT. La UAT, Derecho. Facultad de Derecho. Bueno, pero antes, entonces, en el Cebetis, cuando sales, ahí hubo un viaje, ¿no? Me decías. Sí, fíjate, y que por ahí traigo lo que es una baraja que hace rato la traía. Dice que Vicente Fernández le regaló algo, a ver, sí, quién sabe. Sí, pues fíjate, fue algo que a lo mejor dices tú, bueno, pero ¿por qué te lo va a regalar? Ajá. Obviamente no fue como que me invitó a su casa, siéntate y te lo regalo, ¿no? Fue una coincidencia, ¿verdad? Pero que una etapa de la juventud que pues me dejó marcada. En aquel tiempo tú debes de recordar que pues era muy común hacer los viajes de estudios, sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces organizamos un viaje de estudios en el Cebetis cuando terminé y íbamos a Puerto Vallarta en ese momento y pasamos por el rancho de Vicente Fernández y pues decidimos visitarlo. Entonces nos bajamos, lo visitamos, nos dijeron que no estaba, ¿verdad? Yo creo que la mejor pues era también así como para no engentarse, sí, no sé. Y pero cuando ya íbamos de salida, lo vimos en su casa, que no es parte del recorrido que haces, pero lo alcanzamos a ver. En ese momento, pues como vio que ya lo habíamos observado, nos habla para saludarnos, y ahí en el saludo, él tenía ahí con él una bolsa que traía muchas barajas de póker, me acuerdo. Sí, barajas de póker, que era una edición donde él viene con su esposa y por el otro lado viene él con todos los caballos que ha tenido. Entonces, esa la traes? Sí, ahí la traigo, la sigo conservando. Ahorita aquí va a poner Jorge las fotos. Sí, entonces la sigo conservando esa baraja y la verdad, hace rato, tío, la saqué y una compañera la escaneó para ver si la vendían o eran, y no la encontró. Le dije, no, es que digo, obviamente no nada más la tuve yo, ¿verdad? Fue, no sé qué cantidad de ahí impreso, pero bueno. Pero eran regalos que él le hacía a la gente, o sea, personales, así. Sí, totalmente. Un buen recuerdo que tengas esa... Recuerdo de juventud. Esa baraja, pues imagínate, y ¿recuerdas algún diálogo con él o algo ahí? Fue muy corto, la verdad, o sea, sí fue un diálogo, nos platicó sobre su rancho, que los caballos que tenía ahí, en las caballerizas eran los más exclusivos porque eran con los que había hecho sus películas, porque tenía infinidad de caballos, pero esos son los que eran como los preferidos. Entonces, fue una charla muy, muy corta y obviamente nos dijo que el rancho, pues, como buen artista, dijo, pues es de todo. Claro. Entonces, sí, fue una charla ahí, pero bueno, tuve la fortuna. Desafortunadamente, en ese tiempo no había celulares, como ahorita, pues, fotos, la cámara, y pues las fotos se perdieron. Sí, así entonces, mira, ahí conociste a don Vicente, un emblemático de la música mexicana. Después regresas a Victoria de ese viaje y todo, pasan muchas cosas, pero a los 18 años, Iván, pues tú como que el caminito iba, pues ya a estar seleccionado de Tamaulipas de fútbol, representaste al estado, pero de repente algo pasó, que árbitro. O sea, qué raro, ¿no? Yo la verdad sí tengo amigos árbitros, pero son muy pocos los que deciden irse por ese camino, porque, o sea, siempre quedas mal con alguien. Marques lo que marques, de un lado van a estar en contra pensando que te equivocaste, tienes que estar bien concentrado todo el tiempo. O sea, yo creo que ser árbitro te pones para que te cacheten ahí. Pero a ver, Iván, 18 años, ¿qué demonios pensabas o por qué quisiste ser árbitro? ¿Cómo te enamoraste de esta profesión tan difícil y dura que, bueno, ya tienes 20 años en ella? Sí, fíjate, fue algo casual, no fue algo que buscara como tal. Viendo un partido de fútbol de la Liga Mexicana, un domingo cualquiera, no sé, me llama la atención el árbitro porque hubo una jugada polémica durante el partido. Entonces, pues todo el partido en ese momento se enfoca sobre el árbitro. Y yo le hago el comentario a mi papá, estaba viendo el partido con mi papá en ese momento, y le digo que me llamó la atención lo que está haciendo el árbitro. No sé, me gustaría ver cómo es ser árbitro, me gustaría ser árbitro.
Así, literal, o sea, tal cual fue en una cuestión casual. Y para fortuna mía, el que en ese momento era árbitro profesional activo y encargado de un grupo de apoyo que se le denominaba así en ese momento a los profesionales en Victoria, era mi tío Juan Carlos Martínez, Juan Carlos, a quien saludo. también obviamente le mando un enorme saludo. Que ojalá pronto lo tengamos aquí también. Sí, él fue el que me hizo en el arbitraje, de hecho, o sea, él fue quien me incursionó en esto y ya nos pusimos en contacto con él y bueno, ya ahí inició todo un domingo viendo un partido de fútbol. Me nace la curiosidad. ¿Recuerdas qué partido quién está jugando? No, ahí sí. Eso No, no. soy malo para algunas cosas de ese de ¿Era recordar. mediodía? Sí, era un domingo. Pumas, O sea, Necaxa, yo creo. Necaxa Atlante. No sé. Pero sí, ahí nació. Ahí nació. Entonces le marcan a Juan Carlos y que ahí te dijo, pues, te invitó a algo. Sí, pues a entrenar. Me dijo, ya le hice el comentario. De que me interesaba o quería ser árbitro. Bueno, ¿y tu papá qué te dijo cuando No, pues él fue el que me dijo, de hecho, yo no sabía que mi tío en ese momento él era árbitro profesional. Sí me acuerdo, incluso él me tocó en el Nacional, que hablamos hace un momento, él me tocó que me arbitrara. Pero pues se te olvida, ¿no? En ese momento pues no traes en la cabeza como que quién es árbitro. Y él me dijo, oye, pues tu tío Juan Carlos es árbitro, él está en el grupo de árbitros de profesionales. ¿Y pitó en primera división? Sí, él, de hecho es el único árbitro que ha llegado hasta primera división. Y me invitó, le hablé y me invitó, me dijo que asistiera a los entrenamientos y ahí me empecé a incorporar poco a poco. Es difícil porque te vuelves como árbitro profesional, pues te vuelves un atleta de alto rendimiento y de tiempo completo. Sí. Entonces ahí empecé y bueno, afortunadamente ahí es como empecé a ser mi árbitro. Tus primeros partidos, Iván, o sea, porque pasaste de que ibas los fines de semana a jugar con tus amigos, pasaste de eso a ser el árbitro, ¿no? O sea, en un momento dejaste de jugar, pero ahora tú eras el árbitro. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo lo viviste? Fíjate, era difícil que mis amigos lo asimilaran hablando del tema del fútbol. Que te respetaran. Sí, es eso. O sea, y hasta la fecha se lo sigo comentando a los compañeros nuevos, que muchos de ellos juegan fútbol todavía o que jugaron fútbol recientemente. Eso es lo difícil del árbitro, el convencer a tus compañeros de un equipo, que fueron compañeros de un equipo, a quienes con a lo mejor tuviste alguna diferencia o con quienes te llevas, en el buen sentido de la palabra, convencerlos de tus decisiones como árbitro y de que te las respeten. Incluso mi primer partido, vamos a decirlo así, como tal amateur, fue en la calle con mis amigos ahí en el barrio. Un día llegando ahí estaban jugando y yo me metí de árbitro tal cual, con tarjeta silbato, y ahí fue como ellos se dieron cuenta que yo estaba empezando con lo del árbitro. Entonces sí es complicado esa transición para cualquier árbitro entre decir, jugué fútbol mucho tiempo, muchos años, y después decir, ahora me tienen que ver como árbitro y pues como una autoridad que tienes que respetar. Claro. Es difícil esa parte. Y tuviste que picar piedra, como en muchos trabajos, muchos oficios, o sea, incluso al inicio ibas y ni te pagaban, ¿no? Sí, pues mira, era ahora sí que el pagar piso, como decimos, ¿verdad? Sí. Que también recuerdo, tengo mucho recuerdo de esa parte y que se lo comento al profe Francisco Márquez, que es actualmente el preparador físico, bueno, tiene muchos años, desde que yo estaba también como preparador físico de los árbitros profesionales en Tamaulipas, y que también lo estimo mucho, y también le mandamos un gran saludo al profe Márquez. Él era el designador de árbitros en ese momento, y ahora pues, me reío y lo tomamos a broma. Le dije, oye, me novateaste bien y bonito, o sea, yo no salía de los ejidos. Yo me aprendí todos los ejidos de Victoria, yo me los aprendí gracias a él. ¿Por qué? Porque me mandaba todo, era novateada, yo no sabía. Oye, pero esos partidos eran bravos, ¿no? Pues, digo, yo como jugador a veces iba así, no manches. Sí, pues es que tú sabes que la gente en las comunidades así rurales, pues se apasionan y pues obviamente quiere que, como dicen, que el rancho gane, entonces quieren que ganen, entonces sí era complicado, pero pues en ese momento como traes ganas, pues no ves mucho ese contexto. Pero sí me tocó esa. Te forjó, sí o sí, todo claro. Ese tiempo. La base del árbitro profesional debe ser siempre el fútbol amateur. Eso me quedó a mí claro y fue lo primero que aprendí. Ahí empezó. De esos primeros años, antes de ser profesional, Iván, ¿qué momentos recuerdas así que te marcaron, momentos fuertes en el amateur? Pues fíjate,
como cuando yo inicié en el amateur, como todo árbitro, no hay árbitro profesional que no haya iniciado en el amateur, Ajá. al menos no lo conozco, pero sí hubo pues algunas situaciones complicadas al inicio que obviamente a veces te orillan a querer dejarlo tan temprano. Sí. Era una agresión iniciando prácticamente mi carrera. Mi primer partido, me acuerdo, no fue ahí donde se me pasó, pero hablando de mi primer partido fue en el campo que ahora conocen como El Rastro, Ajá. que antes se llamaba, o todavía sigue llamando Carlos Adrián Avilés. Sí. Ahí había una liga del CENTE, Uh-huh. ¿sí? Del Sindicato de Maestros. Entonces me tocó a mí arbitrar, yo ahí inicié, porque regularmente los árbitros iniciamos con los niños, Sí. que es a veces, en teoría, debería ser más fácil, más pero a veces fácil. no lo complican los Ajá. niños, no obviamente con dolo, sino porque pues son pues la Falta de misma conocimiento, inocencia, todo, sí. la inocencia, la imprudencia, pues agarran el balón con la mano, Ajá. etcétera. Entonces fue un partido de uno más de la Liga del CENTE y pues a veces los papás se apasionan y sale por la borda esa pasión y uno de ellos al medio tiempo incluso enojado porque creo que a su hijo le habían dado un balonazo o había chocado con un jugador, eran niños de 5 años, que no, obviamente no tienen la malicia para golpear, Ajá. y salió molesto y al medio tiempo va y me reclama fuerte sobre lo que había pasado con su hijo, que por qué no le había hecho nada al otro niño, etc. Y me da un rodillazo, o sea, yo tenía 18 años, Sí. me da un rodillazo en la pierna, pues obviamente, pues tú ves un señor, yo 18 años, pues todavía me consideraba Sí. pues, joven, niño, Sí. no sé, y sí, o sea, sí me impactó Pues, mucho ¿cómo no? el recibir esa agresión. Ahí en ese momento el señor me dio el rodillazo porque yo estaba solo y se va, y lo que hace, yo agarré mis cosas, aproveché el momento que no estaba y me subí a mi carro y Pues me sí. fui. Terminé, pero sí fue algo muy impactante que lo que tú dices, no, ya, hasta aquí. Ahí ¿Sabes? pensaste Sí, pues, retirarte pues ya es que lo del... primero, con cualquier árbitro que le pase esa situación, Ajá. en lo primero que piensas es qué estoy haciendo aquí, Sí. aguantando este tipo de situación, de que te agredan. Entonces, Ajá. sí fue algo muy, muy fuerte eso que en mis inicios, te digo, o sea, yo creo que tenía un año de haber Ajá. iniciado lo mucho, y me marcó esa Claro, pues parte, cómo sí, no. algo muy fuerte. Pero bueno, obviamente también hay cosas muy buenas que me marcaron, como el hecho de que hasta la fecha es una actividad que sigo desarrollando. Sí, lamentablemente has tenido otras agresiones, más adelante las vamos a tocar, Iván, pero empezaste a destacar en el amateur y pues te empezaste a tener contacto ya con el profesional. ¿Cómo fue ese primer camino para convertirte en árbitro profesional que lo conseguiste en el 2004 en tercera división? Qué bueno, digo, qué bueno que me das la oportunidad, Dani, de platicar esa parte, y no a título personal, sino porque es algo que muy pocas personas conocen y que precisamente por eso a veces se le resta valor al trabajo arbitral. Y lo vemos hoy en la televisión, que el árbitro es muy criticado, a nivel nacional, Sí, etcétera. Pero no saben todo lo que viene todo el detrás. O sea, proceso sí, que a hay. veces pensamos que el árbitro es nada más que el día del partido va y se planta el partido y ya, ¿no? Toda la Entonces, preparación que hay, exactamente, ¿no? o sea, como tú dijiste hace un momento, pues hay que picar piedra, primero en el amateur, obviamente con una aspiración al profesional. Ya cuando estás como un prospecto para ingresar, pues tienes que cumplir con ciertos requisitos, Sí, tanto físicos como teóricos, técnicos. Entonces, esos están sometidos a pruebas que a nosotros, bueno, que en ese momento a nosotros se nos aplicaban, y que era, pues obviamente, el acceso, el poder acceder o el no al sector profesional. Entonces, pues tuve que tener toda esa preparación. De hecho, pues era medio complicado porque, te digo, el poder el lidiar, por decirlo en el buen sentido de la palabra, con el hecho de que mi tío pues el jefe, sí, ¿sí? Y obviamente, nada, pues es el sí, sobrino, y pues tiene va a preferencia, meter, sí, etcétera. Digo, me tocó esa parte, bueno, traté de quitar eso a un lado con la preparación, con meterle a todos los aspectos, ajá, y bueno, afortunadamente pudimos cumplir, y así fue como en el 2004 me dieron la oportunidad, acreditando todas las pruebas que se nos aplicaron, de poder ingresar al sector profesional en aquel momento.
Y ahí entras a la tercera división. Tercera división. Posteriormente, ahí estuviste varios años en tercera, ¿verdad? Sí, de hecho mi primer partido fue en Jicotencal. Okay. Sí, en Jicotencal en aquel tiempo. Lo recuerdo mucho, que incluso también por ahí tengo una foto que le compartí a un amigo que Ajá. era asistente conmigo en ese momento, y el árbitro era Aníbal Delgado y el asistente era Jesús Hernández, dos árbitros también conocidos aquí en Victoria. También saludo para ellos, amigos, y con quienes debuté en mi primer partido así en Jico. ¿Cómo te fue? Fíjate que bien, o sea, fue un partido tranquilo. O sea, la verdad, el equipo de Jico era un equipo modesto, ¿verdad? Pero pues también la adrenalina de, pues, Jico es un municipio chico y pues obviamente hay mucha pasión, y el otro equipo pues también era un equipo, me acuerdo mucho, se llamaban a las Zapas de Sabinas. Sí. Ese ¿Todavía equipo, existe? Todavía existe, creo, sí. Entonces ese equipo fue el que vino a jugar contra Jico y afortunadamente pues nos fue bien. Nos fue bien, entonces ese fue mi debut en el sector profesional. Y es que en tercera, y como dices, en estos lugares a veces la pasión es muchísima, y te digo, siempre pues es contra el árbitro, ¿no? El primer grito y todo. Estuviste varios años en tercera, también 2010 en segunda, pero ¿tienes anécdotas, Iván, de que estuviste en finales de tercera división? Estuviste en una que se recuerda mucho aquí en Ciudad Victoria, una final entre Correcaminos de segunda división. Correcaminos de segunda, perdón, Correcaminos de segunda contra América Cuapa. Ese América donde venía Raúl Alonso Jiménez, el goleador que está actualmente rompiéndola. El portero era Hugo González. Estaban por ahí varios jugadores de América que dicen que uno se parece al Shaggy, no sé si era el Shaggy. No. Fíjate que sí había muchos. Yo no recuerdo haber visto al Shaggy. No, sí he escuchado esos comentarios. Que se parece uno. Sí, que se parece, pero yo no recuerdo haberlo visto. A lo mejor porque pues en aquel momento eran canteranos y pues difícilmente te acuerdas de todo, ¿verdad? A lo mejor ahorita sí te acuerdas de algunos por en esa final pasó todo, de todo, Iván. Sí, a ver, vamos a rememorar. ¿Fue como en qué año más o menos? Fue como en el 2009. 2009. Sí. ¿Fue el mes, lo recuerdas? No recuerdo exactamente el mes, pero me acuerdo que fue en verano. O sea, debe haber sido como en junio, julio, que es más o menos cuando terminaba el año futbolístico. Sí, pues vamos eran las finales. A ver si ya que se acerque la fecha hacemos una charla con algunos que estuvieron en la cancha en aquel momento, porque en esa final pasó de todo. A ver, entonces arranca el partido, tú estabas de cuarto árbitro. Así es. El central era... Roberto Montañez era un árbitro de Monterrey, un amigo también. Así es. Entonces estaba mucha gente en el estadio, se creó mucha emoción en aquel momento por este equipo. Era dirigido por Arturo Chávez, si no me equivoco, el Corre. Entonces arranca el partido, Iván, y pasan varias cosas durante el desarrollo, ¿no? Sí, mira, de inicio el árbitro era un árbitro experimentado ya en ese momento, lo que se conocía como Liga de Ascenso, Primera A, ya tenía el tiempo ahí, con aspiraciones a Primera División incluso. Sí. Él sí llegó, ¿no? Sí, él llegó nada más de cuarto árbitro. Okay. Pero en ascenso sí. En ascenso sí, él estuvo consolidado en finales. Sí, me acuerdo de su nombre. Sí, él venía mucho aquí a Correcaminos. Era un árbitro, tío, muy consolidado en la división de Primera A. Entonces a él lo mandan a segunda división a este partido, que antes era muy común, que incluso tú debes de recordar también que los árbitros de Primera División bajaban a Primera A a arbitrar las liguillas. Entonces los de Primera A bajaban a segunda y así subsecuentemente. Entonces él, Roberto Montañez, los árbitros siempre tenemos que tener una planeación, 2 horas, algunas horas antes, incluso un día antes de los partidos, que se tocan muchos temas. Entonces él nos dice, ¿sabes qué? En este partido no va a haber tarjetas amarillas ni rojas. Caray. Así tal cual. Lo decretó. Sí, lo decretó. Por los suyos. Y lo cumplió. Y no sacó ni una. No, ninguna. O sea, y hubo, fíjate, para sacar 3, 4 tarjetas, por decirte algún número, pero él sí fue así. Dijo, yo como árbitro de Primera A, yo no puedo venir a sacar una tarjeta sin antes imponer mi personalidad como árbitro. Caray. Entonces, así vino, digo, no está mal tampoco, pero pues no es algo sano para los partidos a veces cuando tienes que sacar una tarjeta. Claro.
Y bueno, de ahí empieza... Pues es que a veces es necesario hasta para... Sí, claro, o sea, ¿por para qué? el control. Y bajas el ánimo del Sí. partido, porque obviamente un jugador amonestado, pues ya Claro. difícilmente se va a atrever a hacer algo porque está... No, y tienes que empezar a poner parámetros hasta para los otros. ¿Sabes qué? Estas las voy a marcar y... Exactamente. Entonces no sacó nada. Nada, ninguna tarjeta para ningún equipo, nada. Obviamente la algarabía en las bancas, ¿verdad? Yo estaba como cuarto árbitro, pues me tocaba esa parte de estar controlando, pues era difícil porque pues todo el mundo, tarjeta, y era una final. ¿Tu hermano estaba en el Cora en ese momento? En ese momento no estaba. Era una final de vuelta. Ajá. Entonces, de aquí en Victoria no recuerdo haber visto en ese momento una final de vuelta de segunda división. Ajá. Y menos que viniera un equipo, pues, como América, ¿verdad? Que aunque sea una división inferior, pues siempre va a llamar la atención. Claro, sí, siempre va a llamar la atención. Entonces, sí, hubo de todo en ese partido, hubo jugadas polémicas que incluso estuvo ahí en juego no solamente el arbitraje o el tiempo de árbitro de quien estaba ahí ostentando como tal, sino el de todo el equipo de árbitros por una jugada que sucedió ahí polémica en ese partido. Un bote a tierra. Sí, así, exactamente, como le decimos acá en el fútbol amateur, el bote a tierra, el balón a tierra, el árbitro detiene el partido y cuando va a dar el balón a tierra, él decide dárselo a Correcaminos, pero en ese momento todavía estaba, vamos a decirlo así, considerado, permitido el fair play, que era, pues tú regresas a la verdad para que él la juegue, él la tenía, etc. Entonces... se la regresó, pero con todo. Se la dio y era el delantero de Correcaminos, y avienta el delantero de Correcaminos, pues ahora sigue atentando contra todo el fair play, y avienta él tiró literal a la portería. Sí, Felipe. Sí, fue Eleazar Vázquez. Saludos, Eleazar. Sí, Eleazar Vázquez, él tira a la portería, ¿sí? Y Hugo González, que era el portero de América, o sea, hizo un lance así, la verdad, arquerazo, o sea, paradón que hizo, la sacó, o sea, la alcanzó a sacar. Yo cuando si hubiera sido gol, ¿qué? ¿Qué hubiera pasado ahí? Hasta ahí llegamos. Incluso el profe Arturo Chávez. O sea, gol era gol. Sí, claro. Lo tenían que marcar. Sí, no, ahí no es como en el amateur, ¿verdad? Que a veces te vas a la fácil de que la paras y ¿sabes qué? Te regresas y no se vale. Era fair play, se la tenías que haber dado, etcétera. No, eso no se... Ahí era... Si entraba era gol. Hijo, sí. Entonces no había opción de anular esa jugada. Incluso el profe Arturo Chávez, nos lo encontré tiempo después y nos preguntó, creo que le preguntó hasta al árbitro, ¿qué hubiera pasado si ese balón hubiera entrado a la portería? Y le decimos, ¿Gol? Dijo, ¿hubiera sido gol? ¿Qué Dijo, problema? Sí. Y obviamente problemón. No, pues imagínate. Nos hubieran corrido. Sí. O sea, se acababa la carrera ahí. Por supuesto, sin problema. ¿Por qué? Pues el América no se iba a quedar cruzado de brazos. ¿Sí? Estaba perdiendo posiblemente el campeonato con esa. Pues digo, era error de Montañez, digo. Sí, claro. Pero se los iba a llevar ustedes ahí. Sí. Imagínate. No, sí pasó de todo en esa final, lo del balonazo. Corren penales esa final. El mejor jugador, para mi gusto, del corre en esa final, Felipe Ponce, fue el que la voló. Pero bueno, gran generación aquella del corre. Estaba el Venado, estaba el Tapa, estaba Franco, Michel, una camada espectacular. Esa lamentablemente caen en esa final, donde también tuviste por ahí tuviste que calmar la furia del capitán Alfredo Tena, ¿no? También. Sí, fíjate, en esa situación que sucede, ya se había acabado el partido, seguían los penales, entonces el capitán Furia, Tena, él era el directivo, creo, de Fuerzas Básicas del América, entonces iba acompañado en esta ocasión al equipo de segunda división, y él decide sentarse para ver los penales en la parte de adentro del estadio, saliendo del vestidor, en el estadio universitario, que es donde fue el partido. Ahí se sienta, ahí pone su hielera y se sienta. Entonces, en ese momento había un inspector de autoridad. Sí. Bueno, entonces ellos se encargan de que pues, no haya ninguna persona que no esté acreditada en el terreno de juego o los alrededores. Y el árbitro, me dice a mí, oye, ¿sabes qué? Para evitar problemas de que nos vayan a reportar, porque nos pueden reportar,
ve y dile a Tena que Ajá. se salga, o sea, que vaya a las gradas o que se meta al vestidor. No, yo llegué bien, obviamente, ¿verdad? Amable, Sí. saludando primero, ¿qué tal? Profe, ¿cómo está? Y la respuesta de él, cuando yo le digo que tiene que salir, le digo, ¿sabe qué, profe? No puede estar aquí, no está acreditado, usted no es parte del cuerpo técnico, entonces no tiene una acreditación para estar aquí sentado, entonces le pido de favor que si nos puede acompañar ya sea al vestidor o a las gradas. Cuando termino de decirle eso, así, tal cual, lo primero que fue, me mentó la madre. No, así, tal cual. O sea, ni siquiera me dijo nada, o sea, me lamentó, o sea, así, literal. Creo que, corrígeme, pero creo que hay una foto, ¿no? De ese momento que Sí. tú estás así como, y él... Sí, yo me regresé enojado, o sea, en ese momento, o sea, me lamentó yo así como que, oye, espérame de perdido, dime, oye. ¿Y se salió o no se salió? Sí, se tuvo que salir al final, pero me lamentó, o sea, y aquí lo digo, y la he platicado muy pocas veces esa parte, pero yo también se lamenté. Ajá. O sea, dije, no me voy a quedar con eso. Malamente, obviamente. O sea, no podemos hacer eso como árbitro. Ahí te guardaste tu americanismo. Sí. Ya vámonos. Y se la rayaste al Capitán Furia. Al Capitán Furia, un ícono de la América. ¿Cómo reaccionó cuando tú se la... No, pues yo me volteé. Ajá. Esa foto incluso, por eso precisamente yo creo que salió esa escena, que es un gran recuerdo para mí, porque cuando yo se lamento, pues obviamente él se enoja también. Ajá. Y fue como que pues llamamos la atención de los compañeros tuyos periodistas que en ese momento estaban trabajando, pues como que, oye, ¿qué está pasando aquí? Pues fue y lo sacó y el otro se enojó y se lamentó y el árbitro le contestó. Entonces fue como que salió esa foto, de ahí nació esa foto, pero fue precisamente porque los dos, yo le digo y tú me dices, y al final, bueno, pues ya me dice el árbitro, no, es que no te decía a ti, era que tú fueras con el inspector para que lo sacara. Y dije, bueno, yo saqué la foto. Mira, creo que como americanista, si soñabas tener una foto con Alfredo, esa dice más que cualquier cosa, ¿no? Emblemática esa foto para mí. Es un gran recuerdo que me dejó el arbitraje con Alfredo Tena, que en ese momento lo tuvimos que expulsar. Y algo similar pasó, me acuerdo, en un partido con la Volpe cuando traía Rayados. Era un amistoso también aquí en Tampico, que nos tocó ir también, o sea, era igual. O sea, la Volpe, ahora que lo veo que está en algunos partidos como analista, no, o sea, es como el Tuca. Ahora que está como analista es bien bromista. ¿Sí? Entonces, pero en el campo, o sea, tú los ves y te dicen te dan hasta para llevar. Así era la Volpe, pero pues a veces tú tienes que guardar. Ahí ya aprendí, porque eso fue después de lo de Tena. Ahí con la Volpe ya aprendí que, a ver, hay que a veces no aguantar insultos, pero hay que también saber trabajar las emociones como árbitro. Pero eso obviamente no lo fue dando la experiencia. Y esas figuras como ellos, pues saben que hicieron mucho como para, se sienten a veces hasta prepotentes, pero pues con los argumentos, ¿no? Para hacer todo ese tipo de cosas. Sí, y te comento el tema, por ejemplo, de Guiñac, que es alguien que a veces me comenta cuando estamos viendo los partidos, se ve que Guiñac insulta o reclama mucho al árbitro y de manera muy efusiva. Y ha habido árbitros que comentan, y que a su vez algunos amigos que tengo que me han comentado de árbitros que le han arbitrado a Guiñac, y dice, es que lo que pasa es que se ve en la tele como si nos estuviera insultando, ¿sí? O como, y la manera de hacerlo es muy efusiva, pero Guiñac es una persona, o sea, muy atenta, muy noble, etcétera. Entonces, la cámara juega mucho, la televisora juega mucho. Entonces, sí es esa parte de que cuando te toca con ellos también saben quiénes son, qué representan el fútbol, claro. y se aprovechan también de eso. Sí, a ver, aquí el estadio está lleno porque viene a ver a mí. Sí, el estadio, o sea, yo voy de visitante, se llenó porque vinieron a verme a mí, no porque vengan a ver al equipo local. Entonces aprovechan de eso contra el árbitro. Tienes que pensar para expulsarme como árbitro. Porque si me expulsas, acaba el espectáculo y se vacía el estadio. O la gente va a reclamar su boleto porque pagó por venir a verme. Entonces, eso es lo complicado como árbitro, de saber el momento exacto en el que tienes que expulsar a una figura, pues, de ese nivel cuando te toca arbitrarle. Y pues así me pasó en algunas ocasiones lidiar con ese tipo de situaciones que afortunadamente, bueno, no pasaban a mayores. Y con ese tipo de figuras. De figuras, sí. Bueno, hablábamos te consolidas en segunda, después también empezaste a salir en la sub-17, sub-20,
ahí conseguiste el récord de más de 400 partidos trabajados. O sea, son muchísimos. ¿Cuántos años estuviste? ¿12? 12 años. 12 años, son muchísimos partidos, Iván. Ahí conseguiste muchas experiencias, muchas cosas. Entre estos 400 partidos hubo varios donde estuviste en estadios con más de 20,000 personas. ¿Cómo fue eso también para ti? Sí, esa parte también es algo que tengo muy presente. Ajá. Hablando específicamente de Tampico, yo siempre he reconocido que Tampico es una plaza muy futbolera, de mucha pasión, tanto así que era un estadio, el Tamaulipas, con gran capacidad de alojamiento, y siempre los partidos en ese momento que me tocó en segunda división eran llenos de 20,000 personas o más, incluso había sobrecupo. El equipo siempre en ese tiempo siempre se armaba bien, o sea, Ajá. incluso el Pachuca en un momento le mandó todos los jugadores a Tampico, el Ratón Ayala, me acuerdo que era el que los dirigía, un equipo que siempre quedaba campeón en segunda división con Pachuca Juniors, se llamaba en ese tiempo. Entonces se fueron a Tampico, eso hacía que pues siempre anduviera bien en estadística el equipo allá de Tampico y que llenara los estadios. Entonces, esa parte para nosotros como árbitros, pues es motivante y a la vez es una cuestión de manejar el pánico escénico tanto para arbitrar. Hace poco estaba escuchando a un árbitro, no recuerdo quién era, si Roberto García o el Gato Ortiz en una entrevista, donde le comentan, o ellos comentan, fue Marco Rodríguez, ya recordé, fue Marco Rodríguez, dice, es que cuando Chiquimarco, es que cuando tú vas a un partido, dice, no nada más tienes en tus manos el partido, tienes en tus manos el estadio. Sí. ¿Qué pasó en el Querétaro Atlas? En aquella broncolonona. Todo lo que pasó. Sí, y que muchas veces ese tipo de situaciones se suscitan también por una mala decisión en el campo por el árbitro, que genera que un equipo gane, obviamente, o que un equipo pierda, y que se desborde la pasión en las gradas por la burla, por lo que genera, y que cuando vas a un estadio te dicen, a ver, vas a un estadio donde aquí se llena, 20,000 personas, ¿sí? Y que no tiene reja, que un desquiciado se puede brincar y en menos de 10 pasos ya te hizo algo, ya te alcanzó. Entonces, sí es emocionante, obviamente. Claro. Desde que sales al terreno de juego a calentar, el árbitro regularmente sale 45 minutos antes o 40, más o menos, a calentar, un calentamiento previo al partido. Cuando nosotros salíamos a Tampico en el estadio lleno, salíamos y obviamente pues ven el vestidor que va saliendo a alguien y pues te ven como árbitros. Se escuchaba un abucheo, imagínate, de 20,000 personas así, o sea, ensordecedor. Impresionante, sí. Pero más allá de decir nosotros, nos están abuchando, qué mala onda, no sé, llamarlo de manera negativa, al contrario, se te ponía la piel chinita, porque te emocionaba el hecho de decir, está lleno, sí, o sea, está lleno el estadio, y pues no te están viendo a ti, obviamente, van a ver al equipo, pero pues obviamente el grito de la pasión depende del árbitro. Si marcó falta, si marcó penal, sacó tarjeta. Si es gol o no. Tú vas marcando la pauta de cómo se ponga el partido y cómo se ponga el estadio. Entonces, sí era bien emocionante el ir a esos estadios. Me tocó también, por ejemplo, una final también en el estadio de Tigres de segunda división, también con gran capacidad de gente. Ir a muchos lugares acá para Veracruz, donde son lugares futboleros, y que también se llenaban, y siempre, te digo, siempre consciente de que, a ver, sí se llena, pero tienes que saber manejar los partidos para que no se desborde la pasión. Ahorita mencionabas aquellos partidos en Tampico donde estaba lleno. ¿Y hubo alguna ocasión, una anécdota en Tampico, ¿no? De algo que te ocurrió ahí. Sí. A ver. Y aquí inicio comentándote, hace poco en mi trabajo me encuentro a un asesor de una diputada y me dice, ¿tú eres Rogelio? Y le digo, sí. Y me dice, a ti te andaba buscando. Sí, prácticamente, pero bueno, fue para bien, al contrario. Me dijo, hasta que te conozco. Le dije, sí, ¿de dónde nos conocemos? Dice, yo fui el que pedí el favor para que no reportaras aquella situación en Tampico. Le dije, ¿usted fue? Dijo, sí, yo fui. Dije, pues hasta ahorita lo conocí, pues no sé,
10, 12 años después, Ajá. 10, 12 años más tarde. ¿Cómo fue la situación durante el partido? Era un partido entre Tampico y un equipo de Veracruz. Hubo una jugada donde, desde mi punto de vista en ese momento, el Hueso Reyes, jugador profesional activo, sí. hace una entrada fuerte sobre un jugador de Veracruz. Y me queda a mí cerca en ese momento la jugada y pues decido expulsarlo. El equipo de Tampico ya creo que faltaba, era la última fecha o la penúltima para jugar liguilla ya estaba calificado. Entonces pues le expulsé a uno de sus mejores jugadores. El Hueso, sí. El Hueso Reyes. Entonces lo expulso. Ajá. Roja directa. Obviamente el ser roja directa te amerita mínimo se iba a perder 2-3 juegos, sí, por cómo había sido la jugada, un juego brusco. Ajá. Entonces lo expulso, genera obviamente descontento en ese momento en el equipo primero, en el cuerpo técnico, pero pues en ese momento lo toman normal, ¿no? Sí. Obviamente nadie está satisfecho con una tarjeta roja, y más si es medio dudosa, por así decirlo. Eso fue en el primer tiempo, en los reclamos normales en el medio tiempo. Después el partido termina, el segundo tiempo, y nosotros pensamos que había terminado todo bien. Digo, no hubo otra situación así de qué hablar, pero había un jugador que no sé si te daste activo, Emmanuel Segura, que él era el capitán del equipo, creo. Y ese jugador, al finalizar el juego, se nos acerca y nos empieza a insultar porque perdieron, o sea, perdieron el partido. Entonces nos empieza a insultar, decir de todo. Nosotros pues omitimos, muchas veces tratas de ignorar hasta donde puedas para no causar ahí controversia. Y nos vamos a nosotros caminando hacia nuestro vestidor. En Tampico, no sé si has visto que para llegar al vestidor de los árbitros es por la entrada principal. Sí. Entras del campo y hay un túnel. En ese túnel obviamente pues te pierdes, ¿verdad? Entonces te pierdes en el sentido de que nadie te está viendo. Y ese jugador nos se fue siguiendo, entonces aprovechó el momento en el túnel y nos empezó a decir de todo, o sea, nos mentó la madre, nos dijo de todo. Uno de los compañeros era un árbitro local, el asistente, y me acuerdo mucho que le dijo: tú eres de aquí, a ti te voy a encontrar en la calle. Y dijo: yo te conozco. Lo ignoramos y le empezamos también nosotros a decir que ya se retirara, etc. No entendió. Ahí el procedimiento es de que no puedes obviamente mostrar una tarjeta como tal, una tarjeta roja, pero sí lo puedes reportar como expulsado, haciéndole saber a un integrante del cuerpo técnico, que fue lo que hicimos. Recuerdo que iba el utilero o el preparador físico también ahí acompañándolo, y le dijimos: ¿sabes qué? Él está expulsado. No, pero ¿cómo lo van a expulsar? Etcétera. Nos vamos al vestidor, llegamos, nos sentamos, apenas nos estamos empezando a quitar todos los uniformes y todo. Y cuando de repente literalmente empujan la puerta así, de una patada, empujan la puerta, y así me acuerdo mucho en primera escena, Mario García, que era el entrenador, ¿sí? Atrás de él, el dueño del equipo, y atrás que era el director deportivo, el señor Vadillo, creo que se llama Enrique Vadillo, ellos tres, o sea, los más altos directivos del equipo, acompañados por el dueño que te comento, San Román, se meten al vestidor, así, pero así como de que, ay, espérame, ¿qué pasó? Y nosotros quedamos sorprendidos, y así empieza a gritar Mario García, a decirnos de todo, que no, que cómo les echamos a perder el juego, que pues éramos árbitros de Tamaulipas, y que pues a veces los equipos se confunden, ¿verdad? Piensa que porque eres árbitro local y el equipo local, pues tienes que favorecer. Le dije: no, cada quien está jugando su carrera. Nosotros una carrera arbitral y ustedes una carrera futbolística. Y nos empezó a decir de todo, Mario García, a insultar, a decir de que hasta lo que nos íbamos a morir. Y secundado en ese momento por San Román también, de que de mí depende, de que ustedes ya no siguen arbitrando, y etcétera. Y Vadillo nos dice: y no van a reportar al expulsado, no tienen por qué reportarlo, porque ya se había acabado el juego. Le explico el procedimiento en ese momento. No, o sea, no entendían en ese momento, estaban muy enojados. Y Vadillo terminó y le dije: no, yo voy a tener que reportar porque eso ya sucedió, y el jugador, por más que le llamamos la atención, no entendió. Lo vamos a reportar en la cédula. Bueno, pues si lo reportas, nosotros no respondemos si no sales del estadio. Nosotros somos siempre los primeros que llegamos y los últimos que nos vamos. Sí, claro. Y cuando somos los últimos, literalmente somos los últimos en el estadio. Entonces, nos dice eso: de mí no depende si que salgan con bien del estadio. Obviamente lo tomas no, pues, sí. pues mal, ¿no? O sea,
Y ya se van, a los 5 minutos regresa San Román, ya tranquilo, nos pide permiso si pueden. Porque yo le dije, no tienen por qué entrar al vestidor. No, que aquí está de nosotros, que tú no vas a venir a decir a dónde tengo que entrar si el estadio es del equipo, ¿cómo crees? Le dije, sí, pero en este momento el vestidor nos corresponde a nosotros. Sí. Total, regresa a San Román ya nos habla bien, nos dice, ¿sabes qué? Te ofrezco una disculpa, me enganché con mi entrenador, me enganché con mi director, yo no soy así, que no quería venir a insultar, pero pues sí, estamos a un juego de liguilla, entonces, pues, profe, por favor, échanos la mano, no nos castigues al jugador, no lo reporten. No, señor, ya le volvimos a explicar. Total, a los 5 minutos, 10 después de que se retiró, porque se fue en ese momento ya cuando nos dijo eso, recibo una llamada de mi jefe del trabajo, el licenciado Ricardo Gómez, a quien le mando un saludo también. Me habla. Yo pensé que era una cuestión de trabajo. Le digo al asesor en ese momento, que era el delegado, que si podía contestar la llamada. Yo sí, adelante. Contesto la llamada y ya. Me dice, oye, pues fíjate que me están hablando de Tampico. ¿Cómo que de Tampico? Sí, pues pasó ahorita, que acaba de pasar algo ahorita. O sea, tenía 20 minutos que ha pasado todo. Y dije, canijo, o sea, como fútbol con mi trabajo. Me dice, mira, me acaban de hablar, un amigo de allá, échame la mano. Apóyalos en lo que lo puedas apoyar, en la parte que haya sucedido. O sea, en que no reportaran en que no reportáramos a Manuel Segura, el Segura. jugador expulsado, sí. Ajá. Total, después de 2 horas o 3 horas, le digo que sí, que vamos a ver qué podemos hacer. 2 horas, 3 horas de análisis, pues decidimos no reportarlo. Terminamos por no reportarlo, asumiendo las consecuencias que se puedan venir si pasaba de que se enteraran en ese momento que había sucedido eso y que no lo habíamos reportado. Afortunadamente, bueno, no pasó a mayores, pero sí fue una anécdota pues sí, bien, no. sí, bien difícil. Es común, Iván, digo, yo sé, y porque lo vi, que en los vestidores de los equipos pues pasan muchas cosas y hay golpes muy seguido y muchas cosas que pasan que no se sabe acá afuera. ¿Es común esto con ustedes que lleguen y los quieran agredir así en los vestidores? Bueno, al menos en lo personal, en el tiempo que duré, no recuerdo otra situación parecida o de la misma magnitud que me haya sucedido. Sí, los reclamos normales, obviamente, pues, pero serenos, tranquilos, ¿verdad? Haciendo observaciones. Regularmente los directivos pues son más fríos, ¿no? A diferencia del entrenador que pues vive en la pasión distinta. Más calor, sí. Sí, exacto. El directivo, el dueño, es más tranquilo. Entonces, no lo creo decir como algo común, al menos en las divisiones que a mí me tocó estar, no era frecuente que me sucediera a mí, y a los compañeros tampoco escuché que hablaran de ello, pero sin embargo, sí me ha tocado ver y conocer por experiencia de otros compañeros de Liga de Expansión ahora, o Primera División, Liga MX, que sí es algo que sucede a lo mejor ya más frecuentemente, ¿verdad? Ya es algo que ya tal vez ya se hizo, se normalizó hasta cierta manera. Sí, ya se normalizó y es complicado. Incluso Chiquimarco una vez tuvo que salir, me acuerdo, creo que fue del estado de Toluca, no sé si tú recuerdas esa ocasión, que tuvo que salir en la cajuela de un carro. Sí, escondido, para que no lo... Sí, bueno, a consecuencia también de que los directivos no lo apoyaron. Sí. Entonces sí son situaciones que suceden. Tienes, ya que estamos en el tema de las anécdotas, también vamos a la anécdota con Cuauhtémoc Blanco, que fue en un partido Reynosa contra Dorados. ¿Qué pasó ahí en ese partido? ¿Cómo fue esa experiencia con el Cuau? También, pues digo, otro... otra gallina y otra americanista. Bueno, con Cuauhtémoc Blanco fue algo que se nos dio un partido, vamos a llamarlo así, de casualidad. Porque yo me acuerdo esa vez venía saliendo de mi trabajo y me habla el delegado de Tamaulipas, me dice, oye, fíjate que hay un partido en Reynosa, juega Reynosa contra Dorados, es un partido de exhibición que se le llamaba. ¿Puedes ir? Y yo le digo, pues sí. Me dice, el detalle es que es hoy a las 8 de la noche. Y eran las 4 cuando me habló. Me dice, ya le dije a Héctor, o háblale a Héctor, no recuerdo, y al otro era Carlos Rojas. Total, me pongo en contacto con ellos, oye, ¿sabes qué? Pasó eso. Rojitas, saludos. Sí, a Rojas, saludos también. Y nos vamos. Nos vamos los 3. Llegamos prácticamente raspando. Ahí la situación, ¿por qué fue así premeditado? Porque
se le había olvidado, creo, el de Reynosa pedir arbitraje del sector profesional, y cuando lo hizo, pues ya era sobre el tiempo. Llegamos al partido, y pues obviamente el estadio lleno. El estadio de Reynosa. Que iba a jugar Cuauhtémoc. Sí, claro, era por eso. O sea, y aparte el equipo de Reynosa en ese momento también, en Reynosa también ha sido una plaza que en muchos torneos la ha invertido a sus jugadores. Sí. En esa ocasión era una de esas en la que Reynosa estaba muy bien, andaba muy bien en el torneo, y era un receso. Extranjeros. Sí, traían muchos jugadores de experiencia de otros equipos. Entonces tocó ese partido de exhibición con Cuauhtémoc Blanco, y pues obviamente ahí Cuauhtémoc Blanco era la figura, o fue la figura del partido, y que incluso, o sea, le tuve que repetir un penal, y digo le tuve no porque obligatoriamente, ¿verdad?, sino porque sí hay una infracción por el portero, pero cuando es exhibición, pues bueno, pues vamos a exhibir. Falla el penal. Yo me acuerdo, pensé que era un partido que se iba a penales, pero no. Fue un partido en el que fue un penal durante el juego. Cuauhtémoc Blanco lo tira y lo para el portero. Entonces todo así le estaba de que pues lo paró el portero, le paró, la experiencia le paró un penal a Cuauhtémoc, y pues yo pito, espérame. Mi ídolo. Sí, Héctor, te salió la americanista ahí. Me ganó el corazón. Oye, no van a decir ahora mis amigos, los que le van al Cruz Azul y a las Chivas, de que dicen, pues ustedes los árbitros siempre apoyan al América. Entonces, y no. No es cierto. Y no, total, bueno, pues le repito el penal, mete, ahora sí lo mete, y pues va y le festeja acá, ya sabes, como casi que yo me ponía por un lado con él. También iba. Entonces sí, pues esa fue una, y otra me tocó otra experiencia también en Tampico, pero cuando Cuauhtémoc jugaba con Irapuato. Ya estuvo una época también con ¿Pero Irapuato. ese fue partido oficial? No, ese fue partido también de exhibición, sí, que fue después de ese, y esa vez Irapuato también era un equipazo, andaba el Parejita, andaba Margarito González, ¿te acuerdas de allá Gandhi, de aquella época? ¿No? El Gandhi, entonces Cuauhtémoc Blanco pues era la figura, y llenó también el estadio, pero pues era Cuauhtémoc Blanco, eso, como te dije hace rato, son jugadores que saben que están, que todos están ahí por él. Lo que generan. Sí, entonces te traen aquí. Claro. Otro con el que tienes anécdota que este sí es grande. Rafa Márquez, también estuviste ahí en contacto con Rafa, ¿cómo fue eso? Sí, Rafa Márquez, bueno, cuando le tocó regresar creo de la MLS a México, lo reciben con un partido de exhibición en Tampico, Tampico contra Atlas, y ahí fue donde tuve la fortuna creo que fue el último torneo de Rafa Márquez. Sí, tuve la fortuna de participar en ese partido, y pues la verdad son experiencias con ese tipo de jugadores de esa calidad, que venía de Europa, luego a la MLS y luego llega a México otra vez, de compartir cancha con ellos, y pues son jugadores caballeros, son caballeros. Rafa Márquez, la verdad, mis respetos. Digo, pues hay que decirlo, a diferencia de Cuauhtémoc Blanco, todos lo conocen como es. Sí. Rafa Márquez es todo lo contrario. Sí fue a la escuela. Sí. Él sí estudió, digo. Pero fíjate, o sea, también el arbitraje, ¿cómo te dio para conocer este tipo de gente, ¿no? Como Rafa, que todos vimos lo que hizo en Barcelona, que aquel tiempo vivimos con eso. Estos momentos en el arbitraje, Iván, también son bonitos, esa parte, pero también el arbitraje es continuamente, está lleno de retos, muchos retos. Decimos en los partidos, pues es todos contra ti, están calificando tu trabajo, a veces es difícil tener estabilidad económica, ¿no? en este oficio, y lamentablemente, Iván, aparte de esa agresión física que sufriste a los 19 años, iniciando tu carrera, hubo otra en la Liga Nueva Santander, donde también un jugador ahí te dio varios golpes, ¿no? Sí, ¿cómo fue? Sí, también fue un momento duro, complicado para mí, y en ese momento mi carrera arbitral que llevaba, que también tenía poco tiempo. Fue un partido que se efectuó en el campo hundido allá en la universidad, en la UAT. Era un partido, era Cristo Rey, no recuerdo quién era el otro equipo, pero el jugador agresor era el Cristo Rey. Una jugada normal en medio campo, la señalo en contra del equipo de Cristo Rey. El jugador, pues descontento por la jugada, me empieza a reclamar, a insultar, lo amonesto,
Cuando ve que le saco la tarjeta, pues enojado, pues me sigue insultando y pues decido expulsar. Obviamente ante la expulsión, pues la reacción del jugador fue de agresión, ¿verdad? Me agrede, secundado, no en agresión, sino en apoyarlo, por así decirlo, por varios jugadores de ese equipo. Y afortunadamente para mí, ahí un compañero árbitro a quien le aprendí mucho y también le mando un saludo a Basoria, él fue el que me apoyó en ese momento, fue el quien me respaldó, pues él ya era un árbitro de experiencia, yo era un chavo que iba empezando y él fue el que como que él calmó a los jugadores, los retiró y fue el que me ayudó en ese momento, porque los jugadores todavía vinieron y le hicieron bolita y dije, ahora el árbitro, es que ustedes siempre tienen las tarjetas y que ustedes siempre agarran valor por eso y que prepotentes, lo normal que se dice los árbitros, ¿no? Sí. Entonces sí fue una agresión que también de la que he sufrido y que bueno, la recuerdo, vamos a decir, como una mala experiencia, claro, obviamente, pero no, que me ayudó también en su momento pues a crecer. A crecer y a forjar el carácter y todo, pero pues sí no deja de ser un momento muy difícil. Y otra anécdota que muchos están esperando, la de la final del Interfacultades. La final. Final del Interfacultades, un Interfacultades una modalidad diferente, ¿no? En aquel momento era el partido Ciencias, cuando Alces, digo, todavía, pero cuando Alces era el trabuco, ¿no? Que casi que salían del corre de segunda y se iban ahí a jugar. Y también en aquel momento el equipo de Zorros de Comercio, que creo que era Freud todavía. Freud. Saludos a Freud, que también ojalá lo tengamos acá pronto. Pues también tenía muchos años siendo competidor y siempre estaban esos dos, Ciencias y Comercio, compitiendo en las finales. Dio la casualidad, Iván, que aquella final decidía muchas cosas. ¿Cómo fue aquel momento? Mira, de inicio voy a comentar algo chusco. A ver. Que Héctor me lo sigue recalcando hasta el momento. Saludos a Héctor Medina me dice, Héctor, oye, yo me acuerdo que tú me has dicho, o sea, yo a Héctor, que yo llevaba esa final, porque nosotros designábamos. Y al último me dijiste que no, que siempre no, que tú lo ibas a arbitrar. Vamos, y yo me autodesigné. Buscando el protagonismo, como dicen. Y que no lo voy a negar, digo, en aquel momento, cuando tú andas entusiasmado y todo, sí lo buscas. Sí lo buscas como árbitro, hay que ser sinceros también, pero ya después llega un momento en el que tú dices, bueno, ya, o sea, ya pasó esa etapa, ahora hay que ya ver de otra manera el arbitraje. Total, me voy de árbitro en ese partido, como tú dijiste, se definía todo porque era uno de los torneos en los que pocas veces ha hecho Interfacultades el que gane por más puntos. Por puntos, sí. ¿Sí? Entonces, resultó casualmente que el partido entre Ciencias y Comercio definía el campeón. ¿Sí? Y el obligado a ganar era Comercio, porque el empate o obviamente el triunfo pues le favorecía a Ciencias. Entonces, pues Comercio salió con todo el ataque, ¿verdad? Sí. En el primer tiempo se presentó una jugada complicada entre Diego Mata, a quien le mando un saludo también. Saludos. Sí, y a Chucho Castillo. Chucho también, un abrazo. Sí, Chucho. Entre ellos dos, Chucho delantero y Diego portero. Chucho llega, cuando ya iba a agarrar el balón Diego, y pues llega a presionarlo, ¿no? Como a veces lo hacen los delanteros, pero llega como de más. Y Diego, pues obviamente a veces como porteros, pues con la mala idea le pone la rodilla y le pone el brazo sin hacer contacto. Ahí le llamo la atención porque se quiso ahí como que enfrascar la situación, le llamo la atención a los dos y sobre todo a Diego le digo que no se equivoque, etc. Total, esa fue la previa. Eso fue en el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo sucede prácticamente esa misma jugada, pero ahora sí con un contacto de Diego, de un codazo sobre Chucho. Y él argumentando, pues es que él vino y se estampó, o sea, yo nada más lo recibí, ¿verdad? Como a veces el portero dice, no, pues yo levanto rodilla y brazo y tú vienes y choques. Como malamente o bajo la costumbre dicen, me estoy protegiendo. Entonces, faltaban yo creo que escasos 5 o 3 minutos a lo mucho para que se acabara el juego. Incluso yo me acuerdo que me quedé lejos de esa jugada porque dije, no, ya después de aquí Diego ya la agarró, va a despejar, 2, 3 minutos, 2, 3 jugadas más y se acaba el partido. Ya no llegué a esa jugada hasta donde debía haber llegado. Pues al no llegar, Chucho va y presiona, pero ahora sí Diego, como te dije, o sea, va y le da el golpe en la cara y pues va y lo receta. Complicado porque era penal. Sí. ¿Sí? Que ese penal
pues tú sabes que hay un gran porcentaje de que sea gol. Sí. Y si metía el gol era el 1-0 y obviamente le daba el triunfo a Comercio, ser campeón, vaya. Ajá. Se levanta toda la banca de Comercio y empiezan a gritar de que penal y penal. Ajá. Y penal. Y nosotros teníamos comunicadores, estaba de asistente también el profe Márquez. Uh-huh. Y me dice, no me acuerdo si fue él o el otro asistente creo que era Héctor, y me dicen por el auricular, penal. Ajá. Y yo dije, sí, claro, penal, yo también lo vi. Y penal, Penal. me voy, penal, y roja. Ajá. A Diego lo expulso. Y pues obviamente Diego se enoja y empieza a decir, no, empieza a decir muchas cosas en ese momento. Se van sobre Chucho, sobre mí, que párate, etc. Tira el penal, creo que fue Chucho, Ajá. tiró el penal Chucho, lo mete. Pues obviamente la porra Comercio. Estaba lleno el estadio. Sí. Bueno, prácticamente lleno. Tú sabes cómo se ponen los interfacultades, ¿verdad? Sí. Todos los alumnos van. Cuetes y sí. En ese tiempo el coordinador de porra era Chacón. Saludos de Chacón. No, saludos a Chacón, era el coordinador de porra, con la de mesa que más aplaude. Me acuerdo que era que cantaba Chacón. Entonces, marco el penal, mete el gol Comercio. Dije, ¿y ahora cómo acabó el partido? Dije... Y todos diciéndome, te vas a ver, y ya valió árbitro. Y lo de ciencias. Hijo. Y yo, ¿qué hago? 30 minutos más. Sí, hasta que meta gol, como dicen en la América. Se agrega 9 minutos hasta que meta gol. Oye, no, pues, dije, tiene que llegar el momento, ya no se veía, pues ya estaban todos desconcentrados por la situación. Ajá. Estaba en ese momento el director de deportes, el ingeniero Efraín Rangel, Ajá. era el que estaba ahí con el licenciado Julio Chauer, que es ahora el director, y otras personalidades ahí estaban, pues iban a premiar, ahí salió el campeón. Dije, pues lo va a acabar cerca donde están ellos. Ajá. Sí, pues no se van a atrever a meterse conmigo cuando estén ellos. Sí. Pues lo acabo ahí cerquita. Me voy ahí donde están ellos, prácticamente, que estaban sobre la pista. Me pongo, lo acabo. Lo acabé obviamente en el terreno de juego. Ajá. Y pues me retiré rápido para allá. Y cuando yo veo, la porra de ciencias estaba sobre el lado de la preparatoria. Ajá. Y veo que de las gradas empiezan a brincar. O sea, los de ciencias. Ajá. Y se vienen los jugadores y se viene Diego Mata sobre mí. Entonces Diego Mata me quiere agarrar a mí y en ese momento se mete el ingeniero Efraín a defenderme. O sea, oye, qué padre, se mete y lo empujan también a él. Y me acuerdo que también estaba Oscar Guevara, también estaba ahí, trabajaba en deportes, y se mete, tranquilos, a calmar las cosas, y no podían. Dije, oye, nada más de repente sentí un jalón de la playera, yo estaba ya por la puerta principal, sentí un jalón de la playera, me sacan del estadio, y yo veo que ya venía bastante gente sobre mí, de la porra, y me sacan del estadio por la puerta principal. Y cuando veo quién era, el que me sacó fue el señor que en ese momento vendía hot dogs, no me acuerdo el nombre de él, es papá de un chavo. El papá de que es portero también. Sí, se me olvidó el nombre ahorita de él, perdón, pero también él me ayudó, fue el que me jaló y me sacó. Córrele, me dice, córrele que ahí vienen todos. Cuando volteo hacia dentro de la universidad, por afuera del estadio, me acuerdo que venía el director de ciencias en ese momento, con dos atrás de él, de este vuelo, o sea, así, caminando así como, y me ven y dicen, ven para acá, y todos corriendo. Oye, pues corro, o sea, yo corro rumbo al seguro, por esa zona, llego a la esquina de lo que es el estadio, y ahí donde llego a la esquina, por casualidad se para un carro, me acuerdo que eran dos chavos, me imagino universitarios, y se me quedan viendo, pues yo vestido de árbitro, sí, con todo vestido de árbitro y tenemos el auricular, con auricular y todo, y se me queda viendo y dice, ¿qué onda, árbitro? ¿Qué te pasó? ¿Qué? Y le digo, ¿me puedes dar ray? Y pues sí, súbete. No, ¿y todos venían todavía atrás de ti? No, yo lo sentía aquí ya atrás de mí, y dije, en cualquier momento sentía que me iban a agarrar, a jalar. Me suben al carro, y pues le da el chavo. Y ya me fui y me dejó a la placita de la Sosa. Ahí me dejó. Hijo, no manches. Mi manera de comunicarme no tenía, pues ahí me prestaron el celular en ese momento. Ajá. Me acuerdo que me lo prestaron, ya me comuniqué con los compañeros, acá estoy, vengan por mí. Todos me dicen, no, hombre, yo estaba metido bajo una banca casi ahí esperando a ver a qué edad llegaban. Digo, no estaba tal cual, ¿verdad? Pero sí estaba ahí, pues escondido. Yo dije, pues me siguieron porque pidieron con quién me vine, en qué me vine. Pues ahí me siguieron. Pero bueno, ahí terminó afortunadamente. Tardé mucho tiempo para regresar a la UAD a arbitrar después de la situación, sí.
Pero te digo, hasta la fecha me la siguen recordando. Sí. La raza, esa anécdota también te la siguen recordando. Sí. También me la siguen recordando. Oye, es que sí estuvo o sea, complicado. Neta, ahí sí, yo creo que temiste por tu vida. No, y es que sí, no sé qué hubiera pasado. Digo, estaba enardecida la situación. Pues, desafortunadamente a veces no se pueden controlar las pasiones. Sí. Y es que la calentura ahí pierdes la cabeza. Y no sabes cómo reaccionas, entonces sí fue algo, y que así lo digo abiertamente, yo creo que mucho tiempo, no una enemistad de mala, por así decirlo, pero que a lo mejor entre Diego y yo fue esa parte, ¿no? De que ya ahorita Diego ya, pues obviamente la edad... se queda ahí en la cancha, son cosas. Y ya ahorita, pues bueno, nos saludamos muy bien todos los que en ese momento participaron. Pero sí quedó como una anécdota ahí del Interfacultades marcada. Sí, pues fue una final que se recuerda mucho. Sí, ya cuando vi que ni siquiera respetaron al director de deportes, no, ¿qué me espera a mí? Dije, no, ¿qué me espera a mí? Entonces sí estuvo complicada esa. Sí, me acuerdo, y salía en la prensa todo, y videos, y las fotos de toda la gente ahí. Pero sí estuvo fuerte. Otra que ya vámonos rápido porque estás bien buena en la plática, pero hay muchas anécdotas. Otra que casi te acaba de pasar, Iván. Hace poco fuiste a un partido donde estuvo el Gallito Vázquez, ¿no? Ahí también hubo situaciones en ese torneo, ¿no? Sí, fue un torneo que nos invitaron. Era la segunda edición de la Huastecopa. Es un torneo similar al que hacen la Copa San Luis, que es muy reconocida. Sí. ¿Por qué? Porque van muchos jugadores que le llaman los talacheros. Buen nivel. Buen nivel, no, excelente nivel. Mucho dinero. De por medio de inversión con jugadores y de lo que se juega de premio. Era un torneo en el que se juega $1 millón. Si mal no recuerdo, es 700,000 al primero, 300 al segundo, o 200 al segundo y 100 al tercero. Pero era $1 millón. Los equipos, cuando nosotros los vemos, cuando ya empezamos la fase de grupos y empezamos a ver otros juegos, vemos que es un torneo, a pesar de que es la segunda edición, pues con mucha calidad futbolística, que incluso fueron de aquí jugadores, el abuelo fue uno de ellos, también fue a participar, Huillo Rivera también fue a participar allá. Entonces nos tocó ese partido de semifinal. Yo siempre he dicho, las semifinales son las semifinales son más complicadas que la final, ¿sí? Porque pues todo el mundo quiere llegar a la final. Como que ya cuando llegan dicen, bueno, pues ya estoy aquí, ya cumplí un objetivo, ¿no? Y ya quedarse en semifinales es más complicado. Entonces, eso es lo que los hace difícil. Y aparte, ese partido se presentó entre un equipo que se llama Armadillos, que creo que es de la Ciudad de México, el Estado de México, contra Tanquián, que es un equipo ahí de la Huasteca Potosina. Pero ese Tanquián era un trabuco, o sea, era un equipo semiprofesional con jugadores profesionales. Entonces, el partido complicado desde esa parte, futbolísticamente pues, muy competitivo, pero también el ambiente. El entorno, El ambiente, o sea, estás vamos a decirlo así, sin que se escuche denigrante, en un rancho, ¿sí? En un rancho, pues donde la gente se apasiona. Y 1-0 ganando el equipo local al minuto 30 del primer tiempo, se mantuvo así. En el segundo tiempo es cuando se viene todo así, que hijo, sentíamos que se nos venía el mundo encima. La pesadilla. Yo empecé a ver la última película o anécdota que tuve con mis hijos y cuando sí ya estabas ahí. Es que te bloquea, o sea, psicológicamente te golpea. O sea, cuando te dicen, árbitro, el local tiene que ganar. Cuando te dicen eso, es porque es alguien que las puede y que esto, o sea, ¿por qué me están diciendo eso? Y ahí es lo complicado, donde tú dices, a ver, yo no tengo por qué hacerle que gane un equipo. Me están pagando porque gane el que meta los goles, como dicen. Cuando nos dicen eso con un árbitro asistente por el auricular, se me viene o sea, yo me empiezo a poner nervioso. Obviamente no lo demuestras, pero mi cabeza empezó a dar muchas vueltas. Pues claro. Voy a llegar a mi casa, voy a salir. O sea, si vale la pena, ¿no? Valió la pena haber llegado hasta aquí, estar en este momento, venir a este torneo. Mejor me hubiera quedado en la casa, tu familia, etcétera. O sea, volver a ver a mis hijos, a mi familia, esposa, todo eso se te viene a la mente en ese momento. O sea, pudiera sonar exagerado, pero es la realidad. Claro, y los árbitros que saben que son árbitros me van a dar la razón. Entonces te viene, incluso el árbitro asistente me dice, me pasó lo mismo cuando me dicen a mí, porque a él fue el que le dijeron. Se nos doblaban las piernas,
O sea, quieres llorar, así Sí, tal cual. sí. Afortunadamente, digo, y no que lo hayamos ayudado, ahí está el partido grabado, digo, los compañeros lo vieron algunos, dice, es que no se vio nada. Ajá. O sea, no se vio algo que tú dijeras, Penalotti no lo quiso marcar a favor del visitante, o se inventó un penal a favor del local. No pasó nada de eso. O sea, todo el partido terminó bien, ganó legal tratando de manejar las emociones y las situaciones, de no dejar jugadas ahí polémicas, sí. Cuidando obviamente el manejo de juego. Y yo lo comenté en una publicación que hice, porque así sucedió. Desde que empezó el partido, de 90 minutos, 80, no me bajaron ya sabrás de qué, los jugadores. ¿Sí? Pero es algo que tienes que saber manejar las emociones, sí. Como te lo he repetido la ahorita. Presión y sí, todo o sea, eso. No, dije, si yo me agarro a expulsar, por decir, a mí, ¿quién me va a venir a insultar? Ajá. Acabo el juego. Sí. Sí, lo voy a acabar. Y yo sé que me van a decir, pues no tuviste la culpa, te lamentó, te dijo esto, lo expulsaste. Ajá. Eso no lo entiende en ese momento. Entonces tienes que manejar la situación. El Gallito Vázquez vino, como tengo que ver al principio, y me dice, profe, yo no me voy a meter con ustedes. Él es el capitán. Dice, ajá, ustedes saben lo que hacen, es su trabajo. Dice, yo tengo 2 hermanos que son árbitros. Okay. Dice, y por eso respeto mucho su profesión. Entonces, él nos respaldó mucho en esa parte con sus jugadores, pero el otro equipo era todo lo contrario. Ajá. Entonces, sí, al último el Gallito, cuando termina, ganaron en penales. El portero del equipo de Armadillos, que era el visitante, era Josgar Gutiérrez. Okay. Y de suplente tenía Iván Vázquez. Otros, o sea, muy buenos, sí. Porteros con mucha experiencia en primera división. Yo dije en ese momento, pues van a parar los penales. Sí. Josgar. Y ahí... Dije, ahí se va a venir todo el mundo. Bueno, pero ahí pues ya... No, pero porque hasta eso, o sea, estaban viendo atrás de la portería de la porra del local y decían que se adelantaba Josgar. Se está adelantando, se está adelantando. Sí, claro. Entonces era la presión. Al fin termina el partido y gana el equipo de local Tanquián. Repito, ahí está el video, sin ayuda de nosotros. Ganaron limpio, el partido se dio limpio. Pero sí son presiones porque está en una decisión, en un silbatazo, claro, en un silbatazo, tu vida, bien hecho o mal hecho, se están jugando 700,000 pesos, que es el primer lugar. O sea, sí, de ti depende un silbatazo bien dado o mal dado. Toda la inversión. Que pierdo o gane 700,000 pesos. Y a veces ni es eso, es el orgullo o el ego. Pero sí, esa fue una experiencia reciente, ahora en diciembre de este año pasado, que tuvimos la oportunidad de participar allá, como otros torneos que hemos ido a Estados Unidos, en los que se juega mucho dinero, pero que allá es muy distinto a cómo se juega acá. Hay una anécdota, Iván, que me contabas, la del coreano. Tiene que ver con más o menos eso. ¿Cómo fue? Sí, mira, al árbitro siempre, a veces digo que nos dan como un sparring, ¿no? O sea, como alguien que, pues me enojé, me marcaste algo más, te pego. Y tú no tienes por qué meter las manos. Tú nomás pon la cara y pégame con tu cara en el puño, como dicen. Entonces, el coreano era un árbitro que se hizo por la necesidad. Él era estudiante de agronomía y él, ante la necesidad, pues era foráneo, pues vio una oportunidad de ingreso económico en el arbitraje. Ajá. Y se metió a arbitrar con nosotros. Fue a 2 partidos, digo, para no abarcar mucho tiempo, te platico uno de ellos, que hace tiempo platiqué con Chuy Martínez, que le mando un saludo, de Deportivo Martínez. Saludos, Chuy. Y me dice, sí me acuerdo. Ajá. Él, el coreano, estaba de asistente, creo, de árbitro asistente, y pues no tenía experiencia, pues fue un árbitro hechizo, como dicen. Ajá. Y pues el equipo contra el que uno de los equipos terminó descontento por el árbitro, en este caso por el coreano. Oye, y pues al último se le van encima a él, a quererlo golpear, y lo iban acosando. Y al último, a mí me la platicaron de esa manera, a lo mejor coincido un poco con Chuy. Ahí había un destacamento de la Policía Federal, ahí en la Villa Olímpica, fue en la Villa Olímpica. Y los policías que estaban ahí en ese momento vieron la situación, calmaron el momento, pero pues seguían aferrados los jugadores. Y al final dijeron, bueno, ok, ¿quieren algo con el árbitro? Árbitro, dale. Y el árbitro se tendió ahí con 2, 3 jugadores, a los 2 o 3 los mandó a la lona. Una semana antes, en la unidad deportiva había hecho lo mismo. El coreano. A unos jugadores de la normal de San José de las Flores, ajá, también. Al suelo mandó a 2, 3 jugadores, así tal cual, y los que lo conocieron y saben, los mandó al suelo. No, ya, oye, coreano, llegamos a la reunión de nosotros, y, oye, la semana antepasada sucedió esto, esta semana otra vez, y tú a 4 o 5 jugadores, o sea, tú los golpeaste, o sea, no puedo ni meter las manos, o sea, ¿qué onda contigo? Dice, no, mira, él era bien serio, bien reservado.
Dice, es que yo no soy de problemas, sí, pero cuando ya me llegan, dice, yo soy campeón panamericano de box. Dice, yo soy campeón panamericano de box. Órale. Dice, entonces, pues yo me puedo defender, dice, pero tampoco voy a andar diciendo qué soy o qué hago, ¿verdad? Entonces, pues imagínate. No, pues ya nadie se metió con él después. Pues un árbitro, y es que aparte era chaparrito y delgado. Pues tú sabes que los boxeadores son así, ¿no? Sí. Y lo vieron y han dicho, pues ahorita aquí, como dicen ahí, como dice la raza, lo hacemos de agua. Y pues no, Coreano los mandó. El coreano. Sí, los noqueó, vamos a decirlo, a 5 jugadores. Pero sí, esas son unas experiencias que yo me acuerdo mucho. ¿Dónde está el coreano? No, pues él, tío, era foráneo. Él creo que era por allá, por algo del sur del país. Entonces, pues seguramente se fue Buena de aquí. Anécdota esa. Sí. Oye, Iván, y también así como tantas cosas que has vivido en el arbitraje, tantos amigos, pues también ha habido momentos duros que te han ocurrido. Uno de ellos fue hace no mucho con tu amigo Juan José Carlos Ramos Garza, que también lo conocí, quien lamentablemente perdió la vida, un árbitro muy cercano a ti y a quien hoy le rinden un homenaje, ¿no? Llevando el grupo de árbitros al que perteneces, el nombre de él. ¿Cómo fue esta pérdida tan dura de José Carlos que pues él contigo empujaron mucho el talento de los árbitros locales? Sí, José Carlos es uno de los pocos amigos que yo puedo decir que tengo. Digo, pocos, tengo muchos, ¿verdad? Pero él era una persona que sabía ser muy amigo. Y yo creo que me tocó vivir todo su proceso. Él murió de cáncer. Sí. Me tocó vivir todo ese proceso prácticamente con él, muy de cerca. Traté de estar pues lo más cercano con él para hacerlo sobrellevar la situación. Y pues sí, o sea, desafortunadamente pues perdió la batalla en aquel momento, prácticamente en el 2020, si mal no recuerdo, empezaba la pandemia. Cuando él pues fallece, y pues sí fue un golpe muy duro que me dejó la verdad muy marcado, o sea, muy marcado. Lo seguimos teniendo presente. Él tiene 2 hijos que son nuestros ahijados. Uno sí es ahijado, el otro así lo consideramos como sobrinos, etcétera. Naim y Alex, a los que le mandamos un saludo, también a su esposa Cheli. Entonces, pues sí fue una situación que nos dejó demasiado marcados, claro. a mí en lo personal. Una gran persona. Siempre un gran árbitro también, muy reconocido en Victoria. Era padre, digo, desde mi parte que lo conocí, cuando iba a pedir cédulas, que veía los partidos, pues siempre muy amable y siempre con un comentario, pues una broma, que te alegraba el momento, sí, lo recuerdo con mucho cariño a José Carlos. Y otra pérdida muy fuerte, Iván, que fue una sacudidota, la pérdida de tu primo Elton Omar Martínez, quien también era árbitro. Creo que pues él seguía tus pasos, digo, sin que él me lo dijera, se notaba que tú eras su ejemplo, que te seguía muy de cerca, no solo en el arbitraje, en todo, él te imitaba mucho. Y fue duro, ¿no? Aquel momento que lamentablemente pierde la vida. Sí, fue un golpe muy, muy duro para toda la familia. La pérdida de mi primo Elton, que es hijo de mi tío Juan Carlos y de mi tía Lupita. Fue algo muy, muy fuerte para nosotros, que pues obviamente son momentos que no estás preparado, que no esperas. Fue un primo o alguien que arbitralmente iba superándose, iba por muy buen camino. Tal vez se va a escuchar algo muy trillado, como dicen, pero la verdad es que yo le veía muchas posibilidades a él de llegar, sí, que es lo que buscamos nosotros, de llegar. Pues tenía su escuela, ¿verdad? Mi tío, que como árbitro, después vamos a decir que yo me convierto en un hijo del arbitraje de mi tío, y pues atrás venía Elton. Sí. O sea, era mi tío, luego venía yo, mi primo Lalo también, pero como que él desistió, también hijo de él y hermano. Entonces, de atrás de mí venía, vamos a decir, familiarmente, atrás de mí venía Elton. Se le veía mucha madera. Y traía mucho, o sea, tenía edad, tenía todo tenía para llegar. Pero bueno, en un accidente, desafortunadamente, precisamente viniendo de cumplir de un compromiso arbitral amateur con nosotros, pues le sucede esa situación, ¿verdad? Que desafortunadamente pierde la vida con otro amigo árbitro también, Eder, y que, bueno, pues son situaciones que únicamente Dios dispone por qué sucede. Claro. Entonces, siempre lo seguimos recordando a ellos dos, a Elton y a José Carlos, y como tú lo comentaste,
el nombre de, muchos nos preguntan, ¿y por qué extraditables? Porque suena raro, ¿no? Ajá. Extraditables y trae las iniciales de José Carlos. Bueno, pues es porque José Carlos en aquel tiempo había una serie de Pablo Escobar, Ajá. y que el grupo de esos de Pablo se llamaban los extraditables. Sí. Entonces José Carlos, cada que nos veíamos molestaba, y todo el camino cuando íbamos a arbitrar era hablando de los extraditables. Entonces, pues fue como que se nos quedó muy marcado, ¿no? De que de buen humor nos fastidió. Ajá. Y cuando fallece, bueno, ¿cómo le ponemos al grupo? Bueno, vamos a ponerle los extraditables en honor a José Carlos. Fíjate que ahí fue esa parte difícil para nosotros. Pues lo recordamos a los dos con mucho cariño. Así es. Iván, digo, ya hablamos mucho del arbitraje, de todas esas anécdotas, nos extendimos muchísimo, pero aparte, paralelo a esto, pues eres padre de familia, eres hermano, eres hijo, tienes un trabajo que has desarrollado como profesionista del derecho, como servidor público, que ya tienes casi 14 años, perdón, ahí, donde también ahí hay momentos duros, donde vives de todo, psicológicamente, tienes un trabajo ahí que es una responsabilidad grande y que hay momentos difíciles también que creo que de alguna manera el conocimiento del arbitraje y tantas experiencias, tantos momentos de presión que has vivido ahí, pues de alguna manera también acá pues digo, los vives también, sí, claro. Igual que también son cosas muy, muy difíciles e importantes, pero pues ahí has crecido mucho también, yo sé que lo vas a seguir haciendo. Iván, tienes un mensaje para los chicos que practican el deporte, particularmente el fútbol, ¿no? Sí. Adelante. Pues decirles más que nada, sobre todo a los papás, que vivan los momentos de la niñez de los hijos, ¿sí? Que aprovechen esos momentos, sobre todo en la parte deportiva, que es de lo que ahorita, bueno, estamos hablando, que vivamos con pasión, pero que no se desborde esa pasión, Claro. que seamos instructores de los niños, que como árbitros nosotros tenemos una responsabilidad con los niños dentro del terreno de juego de hacer que se diviertan, que es eso nada más, Sí. ¿sí? De que si gana o pierda, no lo va a hacer ni profesional en un futuro, Claro. ni lo va a hacer menos tampoco como persona. Entonces, saber de que vamos a un partido de niños a disfrutarlo. Que se diviertan. Que se diviertan, que no se apasionen, que no creamos en los niños una mala imagen de lo que es el fútbol. Ajá. Yo creo que desde ahí empieza la cultura y es como se va después impactando ya a futuro cuando uno llega ya a una edad más avanzada, Sí. de joven, adulto, etcétera. Pero que sí, que yo le digo a los papás, me toca mucho platicar o estar en contacto con los niños en el arbitraje. Ajá. Y pues yo veo esa situación, entonces sí es un mensaje que yo sí les quiero transmitir a todos, que vivamos el fútbol infantil como lo que es una diversión para los niños meramente. Así es. Que lo disfruten los niños, que sea simplemente eso, ¿no? Así es. Y no que no los frustremos, sobre todo. Ajá. Que sí, no los frustremos. Es a veces ir a un partido de fútbol infantil, yo cuando iba a reportear, terminaba bien enojado de cómo le gritaban los papás a los niños. O sea, decía, déjalos jugar. Sí, o sea, sí, claro. Y a todos nos pasó. Pues qué padres palabras, Iván. También tú sabes, no he dicho que ves las charlas y estas palabras, si fueron unas, pero también quisiera que le dijeras algunas palabras que yo sé que está aquí contigo y te sigue escuchando, a Elton, que aquí tienes un recuerdo de él. Sí, un recuerdo ahí. Un regalo de un amigo. Ajá. En honor a Elton. A Elton. Dedícale unas, si tuvieras hoy la oportunidad de platicar con Elton, ¿qué le dirías? Con Juan Carlos, viendo esa cámara, bueno, a esa, ¿qué les dices a ellos que pues lamentablemente se adelantaron, pero pues tú los sigues recordando seguramente todos los días, ¿no? Sí, pues yo creo que lo primero que le diría sería que gracias por haber dado la oportunidad, si lo estuviera aquí presente, de haber sido parte o ser parte de su familia, de haber compartido con ellos momentos familiares, momentos profesionales de la parte del fútbol con Elton. Me tocó viajar con él, estar de cerca con él en el arbitraje. La verdad, si yo lo tuviera enfrente,
yo creo que sería algo que me quedaría anonadado, porque a la edad que él tenía, 19 años, sin temor a equivocarme, es muy complicado para uno ver a un chavo de esa edad irse, y sobre todo una familia que es familiar cercano. Entonces, sí, yo lo diría que bueno, que lo queremos mucho, que siempre está presente en nosotros, ¿sí? Que mi tía, mi tío, sus hermanos, siempre le siguen rindiendo honor, nosotros también, ¿sí? Lo seguimos recordando en cada partido, en cada momento, que es como a él le gustaba, y que tengan la certeza y la seguridad de que mientras él siga aquí con nosotros, como decimos, en nuestros corazones, pues va a estar presente, ¿verdad? Claro. Para nosotros no ha muerto. Totalmente. Entonces, así es como nosotros vamos a seguir recordando a Elton. Totalmente. Ahí están las palabras muy buenas para Elton. ¿Iván, alguna invitación a los chavos que quieran unirse a tu equipo o tu grupo, no sé? Sí, bueno, pues invitarlos a que se animen, a que tomen la decisión. Hoy en día hay mucha oportunidad en el arbitraje de llegar al profesional. Ajá. Y de llegar a la liga de expansión, a la liga MX. ¿Por qué? Porque hoy el arbitraje, al igual que el fútbol, se ha rejuvenecido. Uh-huh. Hoy la oportunidad es para los jóvenes, tal cual. En aquellos tiempos, cuando yo empezaba, los árbitros ya eran árbitros, pues, de edad avanzada. Uh-huh. Digo, no grandes, ¿verdad? Pero sí para el fútbol, que era más grande. Tú recuerdas que los jugadores, pues, eran de 30 y tantos, Sí. 40, era común verlos. Sí. Ahora ya un jugador de 33 años ya le dicen veterano. Sí. ¿Sí? Entonces, igualmente pasa en el arbitraje. Uh-huh. Entonces, invitarlos a que vayan, Uh-huh. que se acerquen con nosotros, que se acerquen al sector profesional, que se animen. Es una experiencia muy buena que te deja muchas cosas en la vida. En lo personal, tú lo comentaste hace rato, gracias al arbitraje yo puedo considerar que tengo gran parte de mi trabajo profesional, uh-huh, que desarrollo hoy, porque me dio las bases, me dio la madurez, sobre todo para saber desarrollarme profesionalmente. Entonces, claro, invitarlos a que las puertas están abiertas para que formen parte del arbitraje, uh-huh, de que no vengan con la idea de que van a ir a una agresión, de que van a ir a aguantar insultos, no, uh-huh, a vivir una experiencia que yo les digo, vívanla, y si no les gusta, bueno, pues pueden decidir de hacerlo a un lado, pero que yo les apuesto que cuando entren ya no van a querer salir. Perfecto, Iván. Pues ahí está la invitación, acérquense con los que saben. Hoy hay muchos chavos, veo que sí se están por ahí iniciando en esto del arbitraje y que están, lo más importante creo es la actualización. Así es. Tú eres, pues como buen abogado le decía, te las sabes todas las reglas y eso es clave para el árbitro, estar bien, conocer todo pues las reglas del juego. Iván, yo te felicito por esta trayectoria de 20 años, que pues se dice fácil, pero 20 años de estar en esto fue muy complicado, 12 años de profesional, fueron muchos sacrificios, muchas cosas que sufriste, que tuviste que hacer para estar ahí, te felicito. Tú tienes una trayectoria muy importante en el arbitraje y también en tu trabajo que has destacado. Muchas felicidades y admiro mucho esa, pues de entrada, el meterte al arbitraje, porque yo nunca lo haría, es uno de los trabajos que de plano no me animaría a hacer porque prácticamente te pones a que te peguen ahí, pero admiro mucho gente como tú y también quiero aprovechar hoy, esta seguramente la van a ver muchos árbitros, les quiero pedir disculpas, yo cuando jugaba era muy castroso, la verdad que sí, me apasionaba y sí, a veces, pero bueno, siempre nunca agredí a nadie, pero sí, a veces uno pierde la cabeza con tal de querer ganar y pues sí, se prende. Una disculpa, seguramente alguna vez también no pasa nada. pero sí, agradezco que vengas y también aplaudo mucho lo que hacen. Muchas veces no se agradece lo que hace el árbitro y pues la verdad que sin un árbitro no habría las ligas, no habría partidos. Decía el otro día, vi un video de Bricio que decía, el único deporte que puedes jugar sin saberte las reglas es el fútbol. Así es. Porque, a ver, métete al americano, pues no. Al béisbol, el béisbol tampoco. Entonces, ahí está. Y son parte del juego los árbitros y hay que valorarlos. Iván, muchísimas gracias. Que sigan los éxitos. Sé que sigues en el arbitraje y en tu trabajo también. Que siga el éxito, que vengan muchos éxitos para el grupo de extraditables. Y acá tienes tu casa en Expresos. Ojalá no sea la última vez.
te quiero ver acá cuando hay una polémica de algún equipo, a ver cómo defiendes al América. Al gato, digo, sí, al América. Al gato Ortiz. Al gato Ortiz. Que lo querían contratar para que fuera en lugar de Geraldine allá a un equipo que pensaban que también formaba parte de la América. También. Quedaron muchos temas, porque hace poco hubo que iba a venir un árbitro profesional a una liga, a la liguilla. Hay muchas cosas. Roberto García. Esto no va a ser la última charla con Iván. Va a haber más anécdotas, así que Iván, muchas gracias y ojalá no sea la última vez que estés con nosotros. Al contrario, Daniel, muchas gracias de nueva cuenta por la invitación. Y sí, ojalá y tengamos la oportunidad otra vez y el honor de estar aquí contigo y participar con más anécdotas. Y de nueva cuenta agradecerte la invitación y ojalá y podamos recibir con esto, que yo sé que estoy seguro, de que vamos a recibir muchos árbitros nuevos que se van a animar a escuchar que el arbitraje es para pocos, pero valientes. Claro, vas a ver que sí se van a motivar y van a llegar muchos nuevos y buenos árbitros, porque sí, acá en Tamaulipas sí hay calidad. Hay que trabajarle y machacarle como en todos los oficios. Muchas gracias por llegar hasta esta parte de la entrevista. Saludos para todos. Gracias a Jorge Castillo, que está en la edición y en la grabación, como siempre. Esperen muchas sorpresas. Se viene el aniversario de la charla, el aniversario de Expreso, así que vienen charlas fenomenales como esta. Muchas gracias a Iván y espérese muchas sorpresas. Saludos. Gracias.